Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Muy bien, carnal, muy bien. Ya entusiasmado de comenzar una plática con un gran conversador, me consta. Un gran conversador. Y aquí somos tú y un par de tigres, nadie es perfecto. Sí, de hecho, ante sus ojos sí. Porque hoy nos acompaña un hombre que es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Regiomontana. Además de ser aficionado del Club de Fútbol Monterrey, se ha desempeñado en el club como un plurifuncional nato, por lo que se ha posicionado como un verdadero portavoz del equipo. Para los Rayados de Monterrey ha ejercido como gerente de comunicación, de responsabilidad social y relaciones públicas, como gerente deportivo y actualmente ocupa un puesto en la directiva como secretario técnico del equipo. Con nosotros, Everardo Valdés. Bueno, Lalo, muchas gracias por venir. Y muchas gracias por la presentación, por la invitación y la chance de cotorrear aquí. Soy fan. Nos aprovechamos de tu amistad para poder que nos acompañes aquí. No, es que ningún provecho. O sea, quiero decir, con gusto y súper honradísimo. De verdad, muchas gracias. Qué chido, Everardo, que nos acompañes. Gracias. No, hombre, por favor. Y la gente a veces cuando le leen, cuando el bandido es un gran... pues redactor a la hora de elaborar estas como intros. Es un sello que tiene también el espacio, pero he notado que una de las constantes es que pues entre más chingona sea la descripción, más batalla uno para recibirla, pero pues es algo que has hecho. O sea, es difícil a veces como que pues como darse el crédito de algo que has hecho. Es un poco ahí de lo del impostor, ¿no? Sí, el síndrome del impostor. Poquito, como que sí, ¿no? Pero dices, bueno, pues sí es cierto, pero ¿por qué me siento así? ¿No? Exacto. Lo ves de fuera, de fuera. Pero ¿por qué me siento? Bueno, es así. Y el punto es que, pues aquí estamos para conversar. Y soy muy fan de sus conversaciones, tal cual como lo menciona el nombre del podcast. Y gracias de verdad por la invitación, por el abrir este espacio. Yo encantado de venir aquí, de verdad. Chingoncísimo. Creo que es Freud el que dice, justamente para cerrar con este halagos, de que de las ofensas nos defendemos, pero ante los halagos estamos indefensos. Sí, es difícil. O sea, es complicado y en la posición del buen Everardo, pero pues más que halagos, eso es como las credenciales también que te avalan. Y pues he platicado contigo, a mí me intriga mucho también. Conoces las entrañas de un club que es muy exitoso. Si lo vemos incluso desde el lado empresarial, conoces las entrañas de una de las mejores empresas que tiene este estado. Hay que decirlo también, y eso me intriga mucho. Por eso en las pláticas que tenemos cuando vamos a comer, siempre agradezco el que te abras y el que seas compartido con pues no quiero decir información, sino con el conocimiento que tienes. Ándale. Muchas gracias. Sí, sabes que de las cosas que hemos platicado y seguramente lo que vayamos a conversar hoy, pues no son necesariamente privadas o clasificadas, si no las podría contar. Claro. Tal vez no han visto la luz, ¿no? Y muchas de ellas sí han sido contadas o sí han sido expuestas de alguna manera. De las cosas que más disfruto de trabajar en esta industria es que al fútbol siempre tiene una mirada distinta, porque así como yo conozco las entrañas de la empresa donde yo trabajo, pues tú conoces las entrañas de la tuya. Eso, ¿no? Es lo que distingue, creo que el hacerlo bien dentro de una organización. Y habrá de pasar lo mismo contigo, Fer, pero y con mucha gente que está escuchando esta conversación. El punto es que llama muchísimo la atención el fútbol. ¿Por qué? Sí, es un fenómeno. Porque, a ver, pues es la industria del consumo, sí es un producto, pero también es un servicio, pero es un producto que se consume a diferencia del papel sanitario o de una loción o de un concierto. Este producto lo consumes porque lo quieres, porque hay ese vínculo, ¿no? Claro, y a veces generacional, ¿no? Venimos con una precarga a veces desde antes de nacer. ¿Cómo establece el vínculo? Es, además, puedes hacer una tesis al respecto, ¿no? ¿Cómo te hiciste de ese afecto? Porque se convierte en efecto, o sea, un significante, ¿no? Para el aficionado. O sea, le representas algo bien cabrón y que a veces cumple un sentido de pertenencia todavía más significativo que el de una religión, incluso. O sea, hay quienes respetan más el día de partido que ir a misa. En serio, aquí sobre todo se vive así. A ver, sí. Y te digo más, o te paso esta. O sea,
es como una relación amorosa. O sea, sí, tienes te sientes traicionado a veces. En la que tienes expectativas, güey. O sea, en la que requieres fidelidad y en la que yo te doy, pero no estoy viendo claro contigo. O sea, ya andamos hace 5 años. ¿A qué horas me das un anillo o una estrella? O sea, ¿me explico? Está muy cabrón ese fenómeno. Pero ese es el fútbol en este país que es totalmente futbolero. Sí. Y en esta ciudad ni se diga. Ni se diga. Cuando hablamos de una dicotomía, ¿es industria deportiva o es industria del entretenimiento? ¿Existe tal división o para ti no necesariamente tenemos que categorizarlo así? No, yo creo que lo riesgoso sería no verlo así. O sea, no ver las dos. No ver las dos cosas. Exacto. Es que viven, coexisten. O sea, unas sin otras son inherentes. No sé. La realidad es que pues ahí está. El funciona alrededor de... Pues el estadio, muchas veces crecimos escuchando que es la cantina más grande de la ciudad y pues no está alejado de eso. Le funciona a muchísimas grandes marcas el que exista un espectáculo y del cual periféricamente se generan muchísimos ingresos que pues, te impiden verlo como un deporte 100%. Sí, es que se activan... la economía en muchos sentidos. No pretendo dictar una cátedra de nada porque estoy súper lejos de eso, pero lo que sí puedo ver, porque estás ahí, es todas las aristas que se empiezan a mover en torno a un partido de fútbol. Pues las personas que venden los productos, los esquilmos en el estadio, quienes los fabrican, quienes los preparan, quienes los transportan, la persona que cuida los lugares en los alrededores del estadio, porque también se activa una economía eso está para bien la interesante. gente de alrededor. Y en cada barecito, ¿no? En cada barecito de la ciudad se mueve la chévere. Te estoy hablando del fenómeno, ni siquiera he salido de la periferia del estadio. Ahí sigues. Exacto. Yo sigo ahí. O sea, si empiezas luego a ver todo lo que ocurre en los lugares en donde se ofrece un espectáculo en televisión de fútbol, pues no acabas de contar todas estas activaciones económicas que tiene el fútbol para muchísimos frentes, ¿no? ¿Crees en ocasiones que el futbolista es ajeno a esto? O sea, ¿es tu trabajo a veces hacerle entender cómo funciona esta industria al futbolista? ¿O fue tu trabajo en algún momento? Yo no sé si hacerle entender, pero sin duda, todos quienes colaboramos en esta industria del fútbol adentro de un club de fútbol, requerimos de apuntalar todas las cosas que lo conforman de adentro. Sigo hablando en el interior. El engranaje, pues. Todo el engranaje. Y sin duda, la oferta de esta información hacia adentro, hacia quienes lo conformamos, el equipo, el negocio, la industria. Esta información, por supuesto, que tiene que llegar a un punto. Pero como bien sabes, pues es una apuesta, ¿no? Si yo te doy la información, te lo explico lo mejor que puedas, ya el proceso cognitivo, si te da o no te da, la apertura para recibirlo, si la tienes o no, la sensibilidad para captarlo, si lo eres o no, ya no depende de uno. Ojalá que tuviéramos una varita mágica y entonces yo tocara tu cabeza y se abre el entendimiento y tú lo asumes. Bueno, no es tal cosa. No es que tengas la varita mágica y seguramente el buen bandido lo tiene acá y no me quiero adelantar, pero justamente parece ser que usaste una cuando empiezas a tratar con Humberto Suazo. Te fuiste bien directo. Vámonos. O sea, es algo por lo que inevitablemente íbamos a desembocar en eso. A mí es algo también que me causa mucha admiración. Y si hubiera que darle el valor y el crédito a alguien, pues yo creo que vendrías tú al escenario, digamos, por lo que hiciste después de tomar en cuenta su primera temporada, que es... Incluso te he visto en espacios de tener la confianza de decírselo, desastrosa. Es que eso a mí se me hizo muy fuerte. Y perdóname, Lalo, antes de interrumpirte, pero vi en tu podcast, igual una entrevista que tienes con el Chupete, donde eres brutalmente directo porque se nota el lazo que tienen, donde tú le puedes decir con esa confianza. Y sí lo fue, ojo, es factual. O sea, sí, es anecdótico. Exacto, no le estás adjetivando algo, ¿sabes? Sí. Pero, pues sí, claro, dar este paso, pues te entraste directo. O sea, eso sí fue una labor de hacerle entender un poquito también cómo funciona aquí la industria, o te dejo. Mira, quisiera yo decir, mira, sí, la verdad es que la intención era llevarlo. No era así. Finalmente, cuando digo todo esto, insisto, son hechos a la luz de todos. Y muchas veces lo he conversado, incluso con el mismo Humberto. No estoy revelando, creo yo, nada, pero lo que sí puedes hacer es profundizar un poco en lo sucedido.
pues él, cuando llega a esta ciudad, viene antecedido de toda la fama que tenía, que lo trajo hasta aquí, ser de los mejores goleadores del mundo, el mejor goleador del mundo, que recibió un premio en Suiza. Venía de ser el referente en su país, de romperla toda con Colo-Colo, ser bicampeón o tricampeón, una cosa así. En la eliminatoria mundialista iba muy bien. Goles de alta manufactura. ¿Te acuerdas de los que le metía Chivas a Osvaldo? Sí, claro. Venía de humillarlo. Lo venía de humillar. Sí. A Pachuca igual, con Miguel Calderón, en paz descanse. En fin, o sea, un tipo que tenía todas las credenciales del mundo. Con esa aura llega a esta ciudad que es la que es. Y déjame la explico un poquito, sin tratar de decir que sea el único concepto, pero así lo entiendo yo, y al menos fue lo que se vivió en ese entonces. Que es una ciudad que arropa muchísimo al futbolista que llega, sobre todo cuando llega con esas credenciales. Claro. Pero que el arropo, otra vez, como una relación de amorosa, pues se requiere de yo ya te estoy dando, y a qué más a dar tu otro golecito, porque metiste uno en tu debut con Puebla y te lesionaste y duraste cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo fuera, y ya no volvió a pasar nada, y luego te empezaste a bronquear ahí con tus compañeros. O sea, no le fue nada bien. Sí, es cierto. Deportivamente nada bien. Un muchacho que vino a la ciudad solo, su familia estaba en Chile, y para alguien de sus características, estar lejos de su familia le costaba muchísimo, le cuesta todavía mucho. Sucedió lo que muy probablemente iba a pasar, que en un equipo que además estaba conflictuado en ese entonces en el rendimiento deportivo, llega con todas las expectativas que acabo de mencionar, no empieza a funcionar, se le empieza a complicar, tiene un torneo muy, muy, muy feo, y está a punto de irse del equipo a Argentina. Me acuerdo cuando yo lo fui le di ride a su casa para dejarlo ahí, que él se cambiara para ir al torneo Interliga, este torneo que se jugaba. Sí, el de la ensaladera. Exactamente. Así le llaman al trofeo. Era cuando nos metían toda la y o sea, así de loco con lo que nos conformábamos los bueno, el torneo Interliga, pues ya se iba a ir el equipo. Yo no viajaba con el equipo en ese entonces. Lo dejo en su casa y le digo, pues fue un gustazo conocerte, bro. O sea, ¿tú pensabas que lo estabas dejando ya para...? Sí, porque ya ¿quién lo iba a comprar? No sé si era el Independiente, no me acuerdo qué equipo. ¿Alguien se lo iba a llevar? Sí, en teoría todo eso pintaba y era lo que inminentemente iba a suceder, ¿no? Se viaja el equipo al torneo Interliga. Las negociaciones como que iban y de pronto ya no fueron. Dicen, no, pues, ya no te vas a ir a Argentina, te vas a tener que quedar aquí. Dice, ok, da una conferencia de prensa y dice, bueno, a partir de ahora, pues aquí me voy a quedar, voy a estar muy bien, va a venir mi familia y van a ver quién es Humberto Suazo. Pues al siguiente torneo fue líder de goleo, fue campeón de goleo, y lo demás pues ya es historia. Yo creo que no hace falta. Había un elemento extra por ahí. Yo no sé si llegó a suceder o no. Ya solamente las directivas lo saben, pero mediáticamente, yo no sé si tú te acuerdas, Adrián, que decían, hay un delantero del Colo-Colo, se llama Humberto Suazo, y viene a Tigres. Ah, claro. Siempre hay ese juego también con esos fichajes. Antes de que llegara. Sí. Y eso era una presión extra donde... Tigres lo quería. Temporada. Sí, yo lo que sabía es que no sé si entre directivas existió o no. Pero... Ojo, era codiciado por medio continente. Sí. Era muy fácil querer a Humberto Suazo por la calidad que mostraba en la Sudamericana y en la Libertadores. Sí, pero las portadas por lo pronto se hacía que circulara el periódico. Y ese, ya que entiendes un poquito la industria, también es juego en el que están inmiscuidos periodistas para como condicionar un fichaje. Pero era real el interés de Tigres. Ah, claro. Sí. Es uno que es un gran golpe de timón de Rayados, porque le cambia una década. Ojo, este tipo de fichajes te cambian no un año, no un torneo. Suazo impacta y por eso creo que se erige como una leyenda del club. Para mí lo es, por lo que mostró. Y aunque queda un sabor amargo de hijo, si hubiera sido un poquito más metido, tal vez no tan, no sé, y eso me lo explicarás tú, pero a veces queda como esa sensación como con Ronaldinho, que son unos genios o que pudieron estirar su carrera si hubieran sido, no sé, más disciplinados, entrenado más o no se hubieran distraído tanto con situaciones extracancha. En el caso de Humberto, no la fiesta, sino su misma familia y su situación, que no entiendo si tú crees que pudo desde lo futbolístico alargar mucho lo que le entregó al Monterrey. ¿Crees que pudo haber sido más? No lo sé. Te voy a decir que no lo sé. Me da por pensar que
Tal vez sí, porque hoy juega con... Es que hoy juega en Rayados. Juega en Rayados. Sí, ¿no? Y tiene esa... ese regreso espiritual, al menos que... Yo si fuera Rayado, a mí me da envidia, güey. Es un crack. O sea... Para mí es el mejor extranjero que ha llegado a esta ciudad. Si vieras regresar a Gaitán o a Sobis. En un regreso así donde dices, güey... Un Last Dance, ¿no? Es correcto. Él tiene esa posibilidad de haber sido pues una historia destacadísima para este club, un ídolo indiscutible. Ya no es el mayor goleador, ahora lo es Rogelio, pero por años pues, se colocó ahí en los cuernos de la luna y tiene entonces una posibilidad de como un comeback, ¿no? Sí, exacto. Como un regreso inesperado, inesperado por todos, ¿no? Sí. Que se le presenta cuando él jugaba al fútbol ahorita en su país con la idea de que su hijo menor lo pudiera ver en la cancha. Qué chido. Porque su hijo menor es tremendamente futbolero y ve los videos de su papá y dice, ¿a poco si eres tú? Entonces, nunca le tocó verlo porque está muy chiquito. Claro. Eres alguien muy, muy modesto y es algo también admirable tuyo, pero realmente creo que cómo empiezas a ayudarlo desde lo humano, que tienes muchas nociones también de cómo tratar con las personas. Ahí te va. Sucedieron cosas al mismo tiempo, unas coincidencias hermosas para mí. En ese entonces yo tuve la suerte de encontrarme con la psicología humanista de Juan Lafarga, un jesuita, psicólogo humanista, que propone el concepto de desarrollo humano y ofrece entonces unos modelos que en ese entonces a mí me sirvieron muchísimo. Entonces me aventé un diplomado de 2 años en el Centro Loyola y me cambió la vida en ese momento, ¿no? Creo que fue una herramienta valiosísima para lo que yo iba a encontrarme más adelante. Estoy hablando de 2008. 2009, 2010 ahí estuve. Entonces, cuando me topo esto y al mismo tiempo voy viviendo las cosas que me tocó vivir en mi trabajo, y uno de los casos de mi trabajo era pues, el tema de Humberto, porque somos muy amigos, ¿no? O sea, por alguna circunstancia nos tuvimos mucha confianza, mucha empatía, y creo yo que la clave más importante de todas, o la clave central, tenía que ver con el respeto. Me acuerdo cuando llegó a la ciudad la primera vez, ¿no? Cuando llega recién contratado, baja el avión, al día siguiente exámenes médicos. Él estaba haciendo sus exámenes médicos, estaba Fernando Felicevich, su representante. Y estaba yo pues, en la sala de espera, esperando que terminara lo suyo, estaba leyendo el periódico y tal. Y me dice, el gordo es raro a veces. Y yo así, pensando en todas las que había escuchado de él, dije, es un gran eufemismo lo de raro. Y yo todavía no pasaba absolutamente nada, ¿no? Era día 2. A veces se enoja, pero déjalo, él solito regresa, ¿no? Y como que una parte mía tomó nota cañón de eso. Entonces cuando de pronto tenía ese sobresalto de alguien tremendamente emocional, pues decía, pues ahí ya te acordabas. Me acuerdo, está bien. Entonces en esa interacción, ¿no? De ser muy buenos amigos, más allá de compañeros de trabajo, y somos muy buenos amigos, cortamos y volvimos varias veces, ¿no? O sea, si fue un tema de, no, ya no te voy a hablar, bueno, pues ya nos hablan. No, pues ¿cómo estás? Pues bien. Pues aquí yo sigo trabajando aquí. O sea, yo como quiera vengo mañana. Pero cuando como contexto también cuando dice amistad, o sea, iban al cine, Lalo. Sí, muchas veces. A ver, y se cotorreaban. Él iba a mi casa a jugar PlayStation, ¿no? O sea, y yo estaba con mis amigos de que pues va a venir un amigo ahorita, pues lo veían llegar y dije, no, pues él es tu amigo. Pues sí, güey, siéntate ahí donde hay lugar. Uno más, ¿eh? Esos son entornos donde él se siente más. Él no se sentía ese único ni bicho raro por ser Cero. Exacto. Uno más. Identificar eso. Uno más de, me pasa una cheve, tráete las chevicillas, no están de qué lado. Así, güey. Y él, sí, tal. No, o sea, entendí que él se sentía muy a gusto en esa parte. Entonces, si tuviera yo que decir que dónde estuvo el secreto, es en haber tenido la suerte accidental, súper accidental, de poder
quitar la capita de que es socialmente reconocido, de que es sumamente admirado, porque además el futbolista crece admirado. Sí, claro. Porque siempre fue el mejor de la cuadra o el mejor del barrio o el mejor de la escuela. Y todo mundo lo quiere estar cerca porque quiere ser contigo en la reta, ¿no? Claro. Y no lo pidieron, además. Es una admiración que se te da. Y antes de que se les forme el carácter, porque pues, es desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, tú los ves debutar en primera división a los 20 años y ese güey tiene 7 años siendo profesional. Sí, porque además todo el tiempo. Hoy en día no puedes ser de otra manera si no haces eso. Si no dedicas todo el tiempo. Ya no se puede. No, en el fútbol competitivo de hoy te lo exige. El talento físico técnico es un componente importantísimo, pero es una pata de la mesa tan importante como la de la dedicación, como la del trabajo mental, en fin. Entonces, lo que yo te decía es que logras quitar la capa esa de que es socialmente reconocido, que es admirado, que pues, muchos de ellos, de los futbolistas, tienen un ingreso importantísimo y que tienen un promedio de edad de 23 años. Entonces, cuando logras quitar todo eso, encuentras al individuo, a la persona, que como tú y como yo tiene heridas, tiene inseguridades, tiene sueños, tiene esperanzas, tiene fobias, tiene la persona. Entonces, cuando llegas a ese punto, entonces ya puedes conversar y le puedes compartir visión. Solo eso, compartir una visión de, mira, pues estás en un club donde pues la verdad se dedica a ofrecer un entretenimiento porque no tiene otra razón de ser. El club no se hace, está programado y diseñado para que sus ingresos, sus ganancias sean reinvertidas. No es para otra cosa, no es para hacer rico a nadie, ni a ninguna persona, ni física ni moral. Es para volverse a invertir porque el valor de este club es existir en esta comunidad. Proveer felicidad. Y compartir los valores que tiene. Entonces, ahí es donde entonces puedes compartir eso. Solo compartiendo, Adrián, porque no hay manera de asegurar que entonces él lo vaya a entender y lo vaya a vivir igual que tú. No se puede. Quien te asegura otra cosa me parece que está mintiendo. Qué valioso. Sí, claro. No tiene obligación de compartirlo, pero lo que tú puedes hacer como finalmente ser humano es decir, yo creo que va por acá, güey. Exacto. Pero esto lo puedes llevar a equiparar o no sé, como metáfora es como un ingeniero haciendo funcionar una máquina muy importante, Lalo. O sea, sí, para mí tiene un valor el desarrollo humano y cómo en verdad llegas a la persona a tocarla para que esa misma motivación la canalices a lo que hace y te funcione a quien trajiste, porque estás trabajando con un capital humano que tiene N cantidad de variables en su comportamiento, en su conducta que afectan lo que provee como servicio, que es jugar al fútbol. Y el tocar ese tornillo que necesitas saber qué tocar, me parece que exponencia su función, su rendimiento, y se vuelve algo crucial lo que haces para el club. Por eso mismo visibilizarlo, creo yo. Muchas gracias. Yo creo que hay una línea delgada que a ver si la logro comunicar. En el capítulo de la otra vez que hicieron ustedes dos, nada más, hablaban de Peter Parker. Sí. Y ese poder, ¿no? Y la frase famosa de un gran poder implica una gran responsabilidad. Claro, tío. Cuando estás de frente en una situación así, donde sabes que tienes a alguien receptivo ante lo que le vas a compartir, y que tienes una dicotomía entre el profesional de una empresa y el amigo. Eso. La verdad, yo siempre antepuse lo que yo creía que era correcto. Chingo. Y a veces lo correcto era lo del amigo, y a veces lo correcto era lo de la empresa. Está bien valioso eso que dices, que no siempre va para el mismo lado. Sí. ¿Me explico? Pero tú sabías, y ojo, en un momento conociste o fuiste muy consciente de que ya ejercías una influencia fuerte sobre él. No sé si llenando una carencia afectiva, no sé, no lo conozco, no quiero irme a una cuestión de si hubo un padre ausente y de pronto te vio a ti. En ambos sentidos, no lo sé yo tampoco. Que puede ser, pero ¿tú ya eras consciente de eso? No, yo sabía que me escuchaba. O sea, yo sé que me escuchaba. Y no a muchos otros. Es un buen amigo, ¿no? Otros intentaban hablarle y tú veías que también había... Porque es reservado, muy reservado. Es un chavo tímido, la verdad. Es un retraidón. Pero más allá de todos esos arranques que de pronto se han hablado muchas veces, que muchos de ellos fueron súper visibles, nadie terminaba enojándose mucho con él porque es un muy buen tipo. No era un mal tipo. No era alguien que funcionara con una doble agenda. Al contrario, era una sola y la defendía a ultranza, ¿no?
El tema es que era la suya. Y cuando a veces no compartían en el equipo, pues ahí es donde venía el conflicto. Pero no era andar dando dobles caras, cero. Sí, entonces sí iba bien la etiqueta que puso su representante. Es un tipo raro. Es un tipo, sí, porque y pues tiene eso es peculiar. Pero no es... Como dices, no es gacho, güey. No, cero. Tenía su ideología muy marcada. Sí, a ver, yo estoy hablando de la descripción de un amigo a detalle. Lo que termina importando muchísimo de aquí, pues es lo que finalmente él logró para sí mismo, para su familia, para la empresa donde trabajaba y para las miles de personas que siguen a la empresa donde trabajaba, ¿no? Y para todos los niños que se llaman Humberto ahorita. Sí, de haber una generación. A través también de la responsabilidad social empiezas a hacer ver cuál es la valía de su profesión, Lalo. Porque le tocaba en el calendario que tienen. Cuando recién llegó, me acuerdo que me tocó llevarlo a una casa hogar. No tenía semanas de estar aquí en la ciudad. Y pues los niños lo veían como que, ¿y este? ¿No? Pues eran algunos pequeñitos, pues no lo ubican. Los más grandes, pues es el que acaba de llegar a los Rayados, el Chupete. Pero me acuerdo que en la visita, en una de esas del recorrido que estás haciendo normal en las instalaciones, hace una pausa y se queda él solo. Ya se habían salido todos de la habitación. Se queda así y le digo, ¿qué pasó? Se le queda viendo a 2, 3 niños que estaban ahí. Me dice, Lalo, es que son de la edad de mis hijas. Y sus gemelas eran recién nacidas. Pues tenían 2 años. O sea, tienen un poquito, 2 años. Chicas. Y no tienen papás. Y son de la de mis hijas, podrían ser mis hijas. Y hoy se quedó sin palabras. Sí, pero le conmovió esa escena. Ahí también ya te hablaba de ver y otra vez confirma lo que les venía diciendo, que el acercamiento con su familia pues le ha sido súper importante. Y hoy está aquí con su familia y su familia es regiomontana. Sí, de hecho nacen aquí, ¿no? No, el hijo menor. El hijo menor nace aquí, los otros, el mayor y sus 2 gemelos son chilenos, pero pues crecieron aquí. Sí, chileno-montanos. Sí, crecieron aquí, entonces son regiomontanos. Y él es un regiomontano consagrado. Él hace pollo violado, hace carnita asada. ¿En serio? Sí, señor. Ay, qué chulada, se graduó. Sí, señor. O sea, tú vas a su casa, él prende el carbón y te da orgullo. Al chile sí. Ese es mi hijo, ¿no? O sea, la verdad tiene esos gestos. Estoy hablando de estos aspectos de la persona que creo yo nos ayuda a entenderlo más y a valorar otra parte de él que es súper distinta al que ves en la cancha con una pelota en los pies, ¿no? Sí, claro. Ahí es un genio. Sí. O sea, lo que le falta en capacidad de socializar tal vez o eso, pues lo compensa con una capacidad para jugar fútbol. No es que le falte capacidad de socializar. Él socializa muy bien en grupos pequeños. En grupos, sí. O sea, simplemente la atención masiva es la que no. Sí, le cuesta. Esa es la que... ¿Y quién está preparado para eso? Le costaba, ¿no? Hoy en día... Sí. Pues lo ves disfrutando y pues sí. Tiene esa oportunidad privilegiadísima de haber sido estrella, irte, de echarlo de menos a lo lejos con esa nostalgia de pronto que crees puede regresar. No, me imagino para los que estuvieron ahí en esa mesa planeándolo y sabiéndolo antes. Él mismo lo ha dicho públicamente. Mi respuesta fue, voy caminando. O sea, me voy de Santiago caminando a Monterrey. No tengas problema. Claro que sí. Me explico. Qué chulada. Oye, te hemos visto en muchos roles en el club. Desde maestro de ceremonia, voz institucional, resolviendo dudas a tuiteros, güey. Recibir a jugadores. Te hemos visto haciendo un montón de funciones. Platícanos más o menos este camino, si es que yo sé que es difícil resumir todas las funciones que has hecho, pero sí cómo empiezas y qué es lo más o menos el espectro de cosas que te toca ver. Sí. Y ya sé que está muy complicada la pregunta, pero si al final me puedes rematar con esto es lo que hace el secretario técnico. Sí, cómo no. Para que más o menos entender el panorama. Empecé primero en el área de comunicación, atendiendo los medios. Después me asignaron también relaciones públicas y luego responsabilidad social. Te echaron dijeron es bueno. Sí, cargalo de más carga, sí. Cargalo de chamba es bueno. Había quien. Bueno, lo de maestro de ceremonias es que pues, siempre como que he tenido esa propensión, es algo que disfruto. Se nota. Y que creo yo lo hago aceptablemente.
Y la parte de la locución, como la voz oficial, es porque desde el 90 y tantos empecé a hacer locución. No, pues nomás de escucharte aquí ya queda muy claro. Entonces, bueno, pues lo que hice fue lo que podía hacer, lo puse a la disposición del club. He tenido la suerte de que me consideren para eventos que yo atesoro muchísimo, como aquella rueda de prensa en donde presentamos el estadio y la develación del naming right, ¿no? O sea, el nombre de que el estadio se va a llamar BBVA. Correcto. O sea, esa parte, ahí me tocó ser. La comida de bienvenida cuando invitaron a todos los exfutbolistas de este equipo, muy previo a la inauguración, me pareció una de las cosas más valiosas que haya tenido este club. Fue de hecho, por los mismos invitados, ¿no? Que vuelven a juntarse otra vez con los que tenían décadas de no ver en esta ciudad para ver luego un nuevo estadio. Me tocó ser a mí el anfitrión el host de esa comida. En fin, ese tipo de cosas son las que yo atesoro mucho. Entonces lo que hice fue, lo que yo puedo hacer, lo pongo al servicio del club, tal cual. Luego, en el 2018, me invitaron a asumir esta parte que en el club se llama gerencia deportiva, pero que realmente es una secretaría técnica. Y anteriormente consistía en el registro de los jugadores ante la liga para que fueran elegibles y pudieran jugar, y la organización de los viajes del equipo, ¿no? Y la organización de la pretemporada, tema logístico y tema administrativo. That's it. Se parece cero a lo que yo venía haciendo, ¿no? O sea, yo me costó mucho trabajo. Ese es un tema. Fue con una comida muy, muy padre que tuvimos. Ojo, sin ahondar mucho, pero sí está padre que nos platiques cómo fue tu adaptación a este cambio. Sí, pues lo que yo decía es, bueno, esto, ¿cómo le puedo sacar más provecho a donde me siento pues más hábil, ¿no? Más fortaleza, claro. No sé si lo sea, pero sí me siento más hábil y creo que la percepción propia es importantísima para lo que vas a entregar al final. Entonces dije, después de un año de estar ejecutando estas funciones, otra vez basado en aquel modelo de desarrollo humano que les dije que conocí en el 2008, Órale, te fue bien con ese. Pues me lo traje para acá. Entonces encontré un modelo que tiene 4 ejes, que tiene que ver con la salud, con la parte psicológica, con la parte sociológica y la parte trascendental de la persona. Okay. Entonces, todas las necesidades de un ser humano promedio, funcional, todas están resueltas en ese modelo. Todas. No es lo mismo necesidad que deseo. ¿No la puedes repetir? Salud, psicológica, sociológica y trascendente. Sí. Entendiendo por salud, queda muy claro, la salud propia del jugador y la de sus familias. Bajo déjame antes de explicar cada uno de los 4, déjame decirte el racional. Mi racional en mi área es cuando el jugador tiene sus necesidades personales o profesionales resueltas o en vías de resolverse o atendidas, tiene entonces la posibilidad de enfocarse a lo que le toca hacer. Y hasta divertirse en uno de esos. Y sí. En la mejor de las suertes. Los que mejor juegan son los que se divierten. Pues sí, o sea. Qué difícil. Qué cabrón. Imagínate. Muy complicado. Salir, pues imagínate también, bueno, sería ya ahondar en cuestiones de cómo funcionan los futbolistas, pero yo sí creo que el que se divierte es el que es diferente también. Maradona era así porque tenía capacidad de divertirse y conectar con el niño que jugaba el deporte. Exacto. Sí, pero... Sí. Y bueno, en ese reto de ponerle todo el contexto a favor al jugador para que pueda ser lo mejor que puede ser, pues lo que hice fue mapear las necesidades y estar listo conectando satisfactores. That's it. Dejas decirte esta duda, porque te ha tocado recibir a muchas generaciones de jugadores. Sí. Bastante. Duilio Davino, que ahorita es el presidente del equipo, lo recibiste tú. Sí. Y más, ahorita, al menos puertas para afuera, lo que pensamos los aficionados es, llegan y el jugador ya le tienen. La escuela del niño lo vas a meter acá, te va a facilitar todo. Pero no siempre fue así. A ti te ha tocado un cambio de cuando entraste ahorita del tipo de solución que se le da al jugador. A mí me tocó mapearlo. Okay. O sea, lo que decidí yo fue mapearlo. Eran cosas que ya se hacían tal vez porque alguien tiene una iniciativa, porque alguien conoce a alguien, porque entonces lo que agarré ellos, ok, esto se resuelve así, ven conmigo lo que necesites y si no te lo puedo resolver yo, te voy a canalizar con quien sí. No es que yo lo resuelva todo, pero me sé muchas soluciones y lo conecto rápido. Esa es mi chamba. Y desarrollas como convenios del club con estos proveedores, o sea, ya empiezan estos canales de proveedores de comunicación con otros externos, sí, ¿no? Lo que hace es eficientar, o sea, algunos
algunos canales sí me tocó generarlos a mí, otros ya existían. Otros estaban ahí a la mano y ni siquiera se habían explorado y lo único que teníamos que hacer era conectar y ya. Entonces, lo único que hice fue ponerle un poquito de mapear, literalmente generar un mapa de ruta, un diagrama de flujo. Y entonces cuando algo sucede, ya sé con quién ir, ya sé qué pedirle, ya sé qué esperar, ya sé cuánto se tarda, ya sé cuánto cuesta. Entonces le ofreces soluciones rápidas a alguien. Imagínate que tú vienes por primera vez a este país, que tú eres suizo y vienes a jugar al Monterrey, vienes a otra cultura, vienes a esta cultura donde no hablan tu idioma, donde tú vienes de un clima distinto, donde... ¿Cómo hacemos para que rápido te sientas parte de este entorno? Claro. Y crucial, ¿no? Digo, la curva que la navegues más rápido. Sí, por tercero, por ahí lo he leído en un libro, digamos, pero me acuerdo en la biografía de Zlatan Ibrahimovic, dice que cuando él se va para Holanda, o sea, llega a un cuarto a vivir y comía, haz de cuenta el equivalente como si te dijeran marucha, ¿no? Todos los días. Sí. Y donde estaba, jugando Xbox y viviendo en el cuartito solo y nomás iban por él para entrenar y de vuelta, pero totalmente desconectado, y jugaba en el Ajax. Es correcto. O sea, estás hablando de un club de primer nivel. Todavía no tenían ese hacerte sentir en casa, ¿no? Digamos, es algo relativamente nuevo. Sí. Entonces es un modelito que ahí está, que tiene mucho todavía para crecer en cuanto a la sistematización para echarlo a andar, para que no dependa de que esté yo, sino que quien esté lo eche a andar. Entonces, eso es lo que sigue y es parte de un desarrollo que va a tener esta área en el tiempo. Me encantó el modelito que diste de psicológico para interno del jugador, sociológico para cómo su entorno y trascendental. La parte trascendental, o sea, la parte espiritual, la parte que reconocemos superior, quienes reconocemos algo superior, pues forman parte de esta estructura necesaria para el individuo. Tú conoces mucho más que yo de la composición de la personalidad y de los seres humanos. Y sobre todo me causa admiración, sobre todo, y hablaba de esta grandeza que tiene la empresa o la organización que es Monterrey, porque hasta en el retiro, por ejemplo, hay casos donde les dan un trato muy digno, casi como una jubilación, ¿no? Estoy hablando de jugadores muy queridos como Basanta y les dan una salida muy digna. No son un club que se caracterice por dejar ir así porque sí, no respetan mucho el lazo que se hace con la afición. Lo estamos intentando. Eso también veo intentando. Que lo intentan, sí. No, ojalá todo el mundo perciba lo mismo cuando salga de este club, ¿no? No es sencillo. A ver, imagínate que de pronto encuentras que estás haciendo lo que más amas en tu vida y un día te dicen que te tienes que ir. Yo no sé si te vas a ir muy contento, ¿no? Tal vez en el tiempo, cuando las cosas cobren su lugar, cuando tú tengas otra madurez, cuando la adrenalina ya no sea la misma que te ahogaba en las emociones cuando eres más joven, a lo mejor ahí te da chance entonces de entender distinto la historia, de replantearla y reconstruirla, ¿no? Y recontártela. A veces no lo ves así. O sea, a veces dices, no, pues yo ni me quería ir, porque que me vaya. Es que el retiro mismo debe ser un punto durísimo en la vida de una persona. Me refiero... Yo me acuerdo, y hace relativamente pocos años, que cuando se retira David Beckham, por ejemplo, los últimos minutos me acuerdo... Está llorando. Yo me acuerdo estarlo viendo y decir, ¿por qué estará llorando, güey? Oh. Y luego al paso los años sintiendo, ¿cómo no iba a estar llorando, cabrón? O sea... estaba de alguna forma cerrando ese capítulo. Entonces, y donde ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No, y deja tú, en el caso del Monterrey Bandido, no solo es el retiro, sino el decirle adiós a un sueldo que es de los más altos de tu carrera en Latinoamérica. Sí, pero... O sea, sí es uno de los clubes que mejor pagan. No conozco a los demás clubes, pero... la gente que tiene un contrato aquí y juega al fútbol, casi es una compensación integral. Tiene menos la certeza de que lo que le ofrecen se lo van a cumplir al pie de la letra. Y que es una empresa seria, está bien respaldada, bien consolidada y con raíces sólidas para crecer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso sí, ¿no? Y eso se valora. Y en la industria del fútbol, los clubes así pues son valorados, ¿no? Porque hay de pronto otras oportunidades de jugar en otros lados donde las experiencias son distintas.
Pregúntale a La Palma Rivas, fue a Veracruz. Ni bien ni mal de nadie, ¿no? Sí, no, y... ¿Te acuerdas lo que nos contó? Claro. Sí, brutal ese episodio. Fue de miedo ese episodio. Sí. Yo me acuerdo, más ayúdenme, por favor, con la pido por ahorita de lo que dices de largo plazo. Jugador de Rayados, le dicen el pibe. Verdirame. En una entrevista que no salió a la luz puntualmente, pero decía por ahí que él se regresa a Argentina y dice, ya no estoy en mi casa, güey. Y que entonces regresa aquí y se me quedó muy grabado, güey, porque me tocó estar físicamente ahí en la entrevista donde dijo, los jugadores saben que si vienen a Rayados y hacen las cosas bien, la gloria es para siempre. Qué bueno. Y entonces dije, ay, o sea, se me puse pilchito donde... Dije, sí, güey, eso sí sucede, sí te lo da esta ciudad. Bahía sigue comiendo gratis en muchos lugares en esta ciudad de Creces. Y Mario, qué bueno, Mario llegó para quedarse. No, o sea, te hablo de que quejas, sino que bueno, es cierto eso. Guille Franco regresó a esta ciudad y hoy trabaja para el club. Sí. Walter Ayoví aquí vive también. Al cabrito lo estamos esperando. No es cierto. No es cierto. No es cierto. A mí por incomodarte. Pero el Guille Franco siempre me da mucha envidia, yo como Tigre, ¿verdad? Siempre me hubiera encantado verlo en Tigres. A mí me daba también envidia. Sí, me daba envidia. No, de la mala, güey. El gol de punta sí, güey. Eso también fue un gran fichaje y creo que también si bien faltó el título con el Guille Franco, faltó el título. El 2003. Sí, cierto. Pero el del 2005 sí es el que pierde en la 2005 y 2006. ¿Tú ya formabas parte del club? No, yo ingresé el 7 de septiembre, como la canción de Mecano, de 2006. 2006, ok. Ahorita mencionabas también el acercamiento que hubo con esas distintas generaciones. ¿También es algo de lo que formas parte directamente? Como estrechar el lazo con las exfiguras del club. Sí, sí. De alguna manera formo parte de ese equipo que estrecha esa comunicación. Porque a muchos de ellos, pues ya me tocó a mí conocerlos, ¿no? Obviamente de 2006 para acá. Entonces, ese vínculo, como no existía antes una relación tan cercana, sino era más bien algo reactivo de que, oye, va a venir a la ciudad tal persona, bueno, pues búscalo a ver si quiere venir. Ahora es invítalo, ¿no? O déjale saber que vamos a tener esto, a ver si quiere acercarse y venir para acá. Le envías un jersey, le envías a muchos. Haces caricias, pues. Ahora ya hay un sistema para eso, ya no es un tema reactivo, es un tema que vas y buscas y tiene una razón de ser. Ándale. Eso es un aporte muy valioso organizacional, cabrón. Absolutamente. Me parecen, los que hemos platicado son aportes muy, muy chingones. Sí, por ahí estoqueándote, Berardo. Vi por ahí que tuviste un año de paso por el Johan Cruyff Institute. Sí. Platícanos por ahí qué es lo que hiciste. Tomaste... ¿Sabes qué? Yo vivía en México en ese entonces. Era 2005 y 2006. Sí, 2006. Yo vivía en México y era la segunda generación de la Johan Cruyff University de aquel entonces. Y era una NBA tal cual. Pero ¿tú no trabajabas en fútbol todavía? Yo trabajaba para Terra, este sitio web. ¿Cómo no? Sí, icónico. Exactamente. Que hacía transmisiones multimedia. A mí me invitaron para hacer transmisiones multimedia. Yo narraba fútbol. Y tenían convenio con Rayados, ¿verdad que sí? Sí, Terra sociales y demás. Los pasillos te daban CDs, me acuerdo. Sí. Terra. Naranjas. Sí, bien cabrón. Asociada a Terra. Sí, Terra hospedó la página de Rayados mucho tiempo. La administraba. Sí, es cierto. El fútbol mexicano no tenía una sección de cada equipo. Terra, sí, tenía muchos. Sí, la verdad era un gran portal en su momento. ¿Cómo no? La rompió toda. La época de los portales. Sí, de los .com, del boom del .com. Bueno, yo trabajaba en Terra y estaba en la Ciudad de México. Se abrió esta posibilidad, me apoyaron ahí en Terra. Y cuando iba a la mitad del curso me invitaron a trabajar acá en Rayados. Ok. No. ¿Cómo les llama la atención? ¿Qué es lo que ocurrió? Algo que la historia es esta. Quien antes estaba como jefe de prensa era Roberto Cantú González, a quien le mando un abrazo y toda mi gratitud siempre. A Roberto yo lo había conocido en el 97, habíamos coincidido en MBS Radio, cuando yo empezaba en radio en ese entonces. Él era titular de deportes de un noticiero que teníamos en ese entonces en FM Globo. Y ahí nos hicimos amigos, seguimos en contacto, de pronto ahí un poco a la distancia, pero seguíamos ahí hablando. Y cuando yo venía a Monterrey, estando en Terra y viviendo en México, pues de pronto nos reuníamos para comer y ahí platicábamos. Y una de esas me dice, ¿sabes qué? Mándame tu currículum. Y yo,
Ok, ya le mandé mi currículum. Y como a las 2 semanas me dice, ¿sabes qué? El señor Jorge Urdiales va a la Ciudad de México y se quiere entrevistar contigo. Yo, no. ¿Cómo para qué va el puesto? No, pues para de comunicación. Ya no voy a estar, yo salgo. Ok. Ya. Él te casó. Sí. Él me recomendó. Qué chulada. Qué buen paro. Entonces tuve una conversación con el señor Urdiales en un hotel en la Ciudad de México. Me acuerdo perfecto, era un lunes en la noche. Y termino la conversación y me acuerdo que me dije, ojalá un día yo llegue a trabajar con este hombre. No sé si en Rayados, que ojalá, pero en otra cosa. Son de esas personas con las que conectas rápido y bien, con muchas cosas en común, no solamente los valores, sino historias parecidas de gente allegada, gente que tenemos en común. En fin, rápido ese vínculo se estrechó de inmediato. Y dije, bueno, pues ojalá. O sea, al poco tiempo, ¿sabes qué? Pues te quieren hacer una entrevista en FEMSA para no sé qué cosa en recursos humanos. Oye, que unos exámenes de no sé qué. Oye, que ahora Luis Miguel Salvador te quiere entrevistar. Y ahí bien. Pues, hablé con Tom, me hicieron como 5 entrevistas. Y en agosto de 2006 me habla Luis Miguel una tarde y me dice, mira, pues queremos invitarte que seas nuestro gerente de comunicación. Vente ya. Y yo, pues no estoy en México, bueno, espérame, aguántame tantito. No, les dijiste, me voy caminando. Sí, o sea, sí le dije, me iba caminando, pero espérame una semana para llegar, ¿no? Sí. Yo así, ¿y qué voy a hacer? el impostor, como dices, ¿verdad? Sí, no, o sea, no, y el impostor, y también en un ejercicio de muchísima honestidad, porque pues alcanzas a ver lo que hace un jefe de prensa, pero pues dices, pues esos 2 horas en el día cuando tienes los medios ahí, después, ¿qué más haces? Claro. ¿Cuáles son mis funciones? ¿De qué se trata? Bueno, pues échame la bendición, manito. Yo tenía 29 años en ese entonces. Pues ya dejé Terra el 6 de septiembre, el 7 de septiembre fue mi primer día, 2006, aquí en Los Rayados. Y pues la ruta que les acabo estabas de contar. por vivir, cabrón. Sí. Porque, digo, con toda honestidad lo puedes decir, era un trabajo de ensueño. Es un trabajo de ensueño. Es un dream job. O sea, yo tengo amigos, no le voy a decir el nombre, pero que me han dicho, pásame el contacto de Berardo porque es un trabajo de ensueño. Claro. Para aplicar contigo, ¿sabes? Sí, ¿verdad? No, pero sí. Cuando quieras, yo encantado de escuchar, porque mucha gente escribe y plantea inquietudes que son súper genuinas. Claro. Y escuchar, ayer platicaba con una persona sobre eso, de que te dicen, es que te lo han dicho a ti, tienes el mejor trabajo del mundo, te lo han dicho a ti, tienes el mejor trabajo del mundo. A mí me lo han dicho. Y yo estoy seguro que sí lo tengo, pero por razones bien distintas a las que seguramente muchos se imaginan. Qué bonito eso que dices, porque creo que sí, o sea, te ves pejeando. No como que tiene que ver con estar cerca de los futbolistas, que es lo que muchos piensan que eso es lo de ensueño, ¿no? Es que se imaginan el glamour del futbolista. Piensan que estás ahí en el antro con ellos. Sí. O que de pronto estás comprando unos Balenciaga con ellos. Sí, güey, que de pronto... Y seguro le regalan Balenciaga. O sea, voy por Balenciaga o traigo el Bentley de una vez. Estás en el mochomos de lunes a domingo. Sí. Tengo comida corrida en el mocho. Pues todos fuimos esa persona que pensó que fue así. Digo, no los culpo. Y es el glamour. A ver, por supuesto que tampoco los culpo. Pero lo que digo es, sí, y no tienes, ni siquiera podría esperar que lo notaran y que lo supieran. No tienen por qué saber esa parte de qué es lo que realmente uno valora y a qué te enfrentas cuando estás adentro de una empresa. Porque otra vez, cuando estás adentro de una empresa, pues tienes los conflictos que tienes cuando hay personas interactuando. Claro. Pues de muchas índoles, ¿no? Porque además, pues es gente que tiene una trayectoria, que tiene un ego, que tiene y que entonces hay que saber, me parece a mí, que la clave en este tema, otra vez vuelvo a hablar de clave, pues tiene que ver con respeto, que ya lo había manifestado en su momento, y específicamente con darle un sitio a las cosas y a las personas, a sus ideas y a sus emociones. Cuando logras realmente tener una escucha activa y una apertura empática para lo que te plantea alguien, y a veces no es que te lo esté diciendo, sino solo lo actúa y tiene una conducta. Sí, claro, un síntoma. Tiene un síntoma. De algo que no le está gustando. Más allá de decir, pues, ¿qué le pasa? Es, ¿qué le está doliendo a este? ¿Qué le está resonando? Y luego, peor yo, ¿por qué me resuena a mí? ¿No? ¿Por qué me estoy enojando? ¿No? ¿Qué estoy suponiendo yo? Entonces, yo me aventé 5 años en psicoanálisis, ¿no? O sea,
para sentir más o menos que me voy conectando un poquito más y mantenerme centrado. Pero de pronto son herramientas que no todo el mundo echa mano, ¿no? Claro. No, en serio, estaría chingón que más usaran mano de eso. Yo creo que es una ruta que el club va a seguir. El club es ejemplar en el cuidado del performance físico, del performance alimenticio, del performance deportivo. Y hay una muy buena brecha para avanzar en la parte mental emocional. Y creo que es una oportunidad muy buena. Yo creo que por ahí va a desarrollarse, ojalá, el fútbol mexicano, porque vemos casos como los Juegos Olímpicos y la chavita gimnasta Simona Biles. Hijo, es un tema que lo platicamos justamente y están después las declaraciones de Djokovic que también platicábamos, pero pues creo que el mismo estructura, el entorno debería blindarlos a los deportistas para que no sean expuestos a estas situaciones. O sea, no debería de pasarle a alguien de alto rendimiento. Claro que pasa estando ahí y la presión es desmedida, pero en el largo plazo difícil, debe ser lo más difícil. Pero es que lo que viste es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Y hay un sistema que la colapsó antes. Sin duda. Y no debería, a fin de cuentas, va un poco de la mano de seguir viéndolo como un espectáculo en el que, pues, si la máxima es, yo sé, es difícil entender que se puede divertir uno haciendo esas cosas. No, claro, pero debería uno divertirse para divertir y entretener. Entiendo el corazón, así debía ser, pero no yo lo veo donde yo diría, güey. Nadie se divierte. Yo estaría en shock, güey. Totalmente. Todo el juego, güey. Pero Neymar es el ejemplo. No hiciste jugar a Neymar. Sí, no puedes, pues no puedes negar que ese tipo se está divirtiendo. Sí, por supuesto. Y por eso hace cosas que pocos hacen, que la gran mayoría realmente no, porque el fútbol diseñado para una posición en la que de lateral derecho no te vas a divertir, pendejo. Sí. Tienes que estar correteando. Te voy a hacer una pregunta difícil e incómoda, güey. ¿Tú te diviertes en televisión? Hay situaciones en las que a veces me dejo llevar, no es siempre. Sí, no, es un estado constante. Pero a lo mejor eso puede ser para el futbolista también. No, exacto. O sea, hay un momento en donde creo que hasta entras en un estado zen, no para todos los futbolistas, porque dependes de 10 cabrones que te acompañan y de un técnico que te da instrucciones. Pero hay momentos que brota esa química de todos y se conecta, que parece que se está divirtiendo. Emocionalmente. Y discúlpame si fue así muy directo. No, realmente es algo valioso intercambiar ese punto. Sí. Estaría padre que nos diga la gente qué opina de eso. Sí, claro. Pero por supuesto. Y yo siempre tengo la idea de que los que son de alto rendimiento en algo, hay un chip que se les desconecta en algún momento. El estado zen es el libro que me regaló Bandido. Este estado de flow, ¿no? Donde no desconsideras todas aquellas variables que de pronto te pueden hacer ruido y estás de frente ante lo que hay que hacer. Y seguramente se experimenta algún disfrute. Ahí no sé si te dibuje una sonrisa. ¿Quién sabe? O de trascendencia. No lo sé. Pero como es que sí es en esos momentos, como nublar ese pensamiento de tengo que sacar este ejercicio en viga de forma perfecta, si no lo que trabajé 15 años para lograr no va a funcionar. Si tú piensas en eso, evidentemente no va a salir bien la cosa. ¿Cuánto pesa ese pensamiento? En cambio, si logras apagar eso y conectas con eso que en verdad te hizo practicar en un inicio el deporte, pasa eso, creo yo. Y digo, tiene que ir de la mano de una preparación extenuante. ¿Te acuerdas aquel gol que hace Humberto Suazo en la contra Santos en la final? Contra Santos, que se Paco Villa narra de forma locura. La gran narración. El tipo parece que está en un recreo. Bueno, lo que hace. Te concentraste en la narración en vez en el gol, pero, sí, es que pero es cierto. La narración de Paco es muy eufórica. Es que es tan icónica como el gol. Sí, la verdad sí. Pero cómo empieza a hacer lo que le empieza a hacer a los defensas de Santos. Parece que es un tipo jugando al bote pateado. Bueno, yo me acuerdo cuando le pregunté. Que no está pasando eso en esa presión gigante que se está pasando, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué estás pensando? Me dice, pues no sé. O sea, es que no es diversión. Veo y hago. Entonces veo que. Entonces le dice, intenté así. Pero no le pasa, no te cuenta nada más de que. ¿Y qué pasará si la fallo? Sí. Oye, no. Coincidimos. Realmente el concepto no es diversión. Es como ese concepto que maneja el libro que se llama eso, concentración relajada. Ajá. O sea, no te das cuenta que estás muy metido, que se te va. O sea, es como... Y eso sí lo podemos experimentar
cualquiera, independientemente del nivel técnico que tú tengas, que aunque seas amateur y seas malísimo, puedes experimentar eso. ¿Te ha pasado escribiendo? Sí. De pronto que no sabes qué está pasando y y de pronto sale algo que dices tú, Dios de mi vida, güey. Vas. Sí, eso creo que le debe de pasar a... Oye, ahorita mencionabas a Jorge Urdiales y no me quiero quedar sin mencionar un dato que a mí se me hizo bien curioso. Una sola vez en mi vida platiqué con él como por 5 minutos y algo dijimos, sí, yo lo voy a Tigres. Y me dijo, yo fui el primer capitán de Tigres. ¿Él? Y yo, chinga, güey. Y llego y busco sí, güey, fue el primer capitán de Tigres de toda la historia, güey. Es un señor. Y yo, güey, un caballero, güey. Bueno, es la impresión que me dio 5 minutos, ¿verdad? Pero sí. Te quiero muchísimo. Pero sí, pues mi cabeza es... Presidente Rayados, güey. ¿Cómo que el primer capitán de Tigres, cabrón? Sí, pues es que tiene ya sus años el señor y por eso mismo era tan bueno. 75. Las políticas que le implementó al club transformaron mucho. Creo que la política de estudiar, el darle nuevo valor al pecho. O sea, ya Home Depot, si quieres estar, te cuesta esto. Estos somos nosotros. Sí. O estos somos los que queremos ser, entonces esto te cuesta el espacio. Sí, las tarjetas. Sabe con cuántas estrellas llega y con cuántas sale, pero a lo mejor dio el brinco que 2-7. Él sale en 2011 y tenía la de 2003, la de 2009, 2010 y una con CONCACAF. 2003, 2009, 2010 y una con 4. Sí, una locura, güey. En un club que antes de él tenía una. O sea, no, creo que le tocó una segunda con CONCACAF. Sí. Incluso cuando no estaba, hay que darle crédito por las que gana cuando no está, porque sienta las bases. Porque sienta unas bases sin duda importantísimas. Hasta las de hoy hay que agradecérselas a ese sin duda. Sí, modelos que se implementaron, que fueron utilísimos y valiosísimos en su estancia en el club. Y que rentabilizaron, ojo. No, por supuesto, lo hicieron viable. El que hace el proyecto de las tarjetas como exdirector de ABA, creo. Él fue, no de ABA, de un banco. De Confía. No, Jorge Urdiales antes de eso estuvo en contabilidad en Bancomer. Okay. Sí. Entonces sabía muy bien cómo funcionaba y fue un gran golpe sobre la mesa el de las tarjetas de Rayados que creo que sí. La de Rayados Bancomer es un gran éxito. Sí, al banco le va muy bien con eso. Oye, otro dato ahí, porque lo mencionamos el podcast pasado y me quedé con la espina clavada, que yo dije esta frase de, no, güey, la mitología del mexicano, me chingué la rodilla, ¿no? Sí. Y ahora regresamos porque el podcast del Atlas me chingué la rodilla, pero tú le das otro giro que el que yo dije la vez pasada y me gustaría que lo platicáramos y aquí hacer el anuncio. Aviéntense la entrevista con el Chupete Suazo, güey, porque es magnífica. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, hice un podcast en el 2019 que se llama Me chingué la rodilla y es bajo el racional de darle visibilidad al fracaso, darle un lugar al fracaso. Entonces todo mundo tenemos ese o hemos sido ese que ha dicho, es que yo ya estaba a nada de jugar en las fuerzas básicas. No, es que me chingué la rodilla. Sí, claro, dices, lo traemos a lo mejor eso no sucedió nunca. Puede ser que eso nunca pasó. Que sí se puso muy de moda. Pero entiendo el punto. Por algo nació. O sea, entiendo. Sí. Está bien. O sea, yo quería ser ingeniero en física cuántica, pero me chingué la... O sea, ya se convirtió en esa broma, ¿no? Es un meme hablado, ¿no? Exactamente, es un meme lingüístico. Entonces, para darle visibilidad al fracaso, dije, bueno, ¿por qué no cuentas ese momento en donde, pues es que, en efecto, pues yo iba a ser un médico, pero pues me chingué la rodilla, güey, mi papá no tuvo dinero para pagar. Me dediqué a comercializar camisetas y hoy pues, soy el player número 2 de Latinoamérica, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, hay historias que son así, que terminan con un final feliz. Hay otras que pueden ser catastróficas. Dices, ¿sabes qué? Nunca me pude levantar de esto. Y hoy me siento bien porque aprendí tal vez algo. O sea, es que nunca me pude levantar. Y también hay belleza. No quiero decir belleza, pero sí hay valor. Hay sabiduría y valor. Y ahora sí recordé ayer la platicaba con Daniel Migraña, güey, la película de David Brent, que es el final de The Office, pero el de Inglaterra. Sí, claro. Y hay una frase bien chida donde el güey no le salen bien las cosas, güey. Y dice, sí, güey, y aquí estoy al lado del otro güey que está vendedor y yo también estoy de vendedor, güey. Pero yo lo intenté, güey. Y ahí dices, no, vato, brutal. Sí, o sea, yo así lágrima tendida viendo la película donde dije, güey. Y es que ahí no queda el remordimiento. Así es, güey. No cabe la culpa. Es que siempre es el proceso, el valor siempre es el proceso. O sea, el camino hacia es lo que le da valor y le genera sentido a la narrativa, güey. Es lo que nos da un sentido de vida, es lo que nos da un para qué, un cómo, un
por motivo por el cual voy a perseguir, a levantarme mañana. A mí el sentido que le doy a una frase que dice mucho Rosarini, por la que lo conocí, que estuvo aquí, es no llegues con vergüenza al futuro. Por supuesto. Y yo lo aterrizo ahí mucho. Creo que llegar con vergüenza al futuro sería llegar arrepentido por no haber intentado hacer algo. Muy buenas frases, Rosarini. Es que sí, bueno, es un libro abierto, el señor. Sí. Máquina. Pero, y sí, de pronto me acordé, digo, le mando un abrazo y todo, pero en este podcast alguna vez tuvimos a la Alacrán Jiménez. Y de cierta forma le veía un tipo de resentimiento que no lograba, y no que él no haya cumplido. Fue un gran futbolista, pero después también le notaba una parte en donde externaba un cierto desencanto por la industria y por cómo funcionaba y que no lo había tratado tan bien. Y de cierta forma es donde pienso a veces que se quedan también mucho con lo que vivieron, y qué chingón cuando tu vida, lo que va a pasar es lo que para ti sientes que va a ser mejor, y no te quedas anclado a lo que fue siempre algo que hiciste muy chingón y que fue el pico alto, cabrón. Es que imagínate que eso... Y para un futbolista qué difícil es. Pues imagínate que te definió. Yo he platicado con ellos y están llenos de anécdotas porque no salen, y es difícil, ojo, no tienen que salir. Ni tienen por qué salir, güey. Exacto. Están por eso concentrados en ese proceso de vida, ¿no? Es encapsulado. Y las anécdotas son valiosísimas porque para uno que es aficionado y siguió sus trayectorias, o las conoces por la tradición oral, porque lo ves, porque en el caso del Alacrán a mí me tocó verlo, pero pues, obviamente hoy lo conozco y valoras las historias que te cuentan. No, hombre, tiene una locura. Con las mujeres, ¿te acuerdas? Me encantó ese podcast. Eso es un gran podcast. No, y me acuerdo que algo me tocó en ese podcast, güey. Hay una parte de él que siento que chingado, y es la mamada. A mí no se me olvida cuando le preguntamos por qué es lo más extraño que te tocó ver como futbolista, y que nos dijo ir a una playa nudista, güey. Sí, y dije, güey, qué chido que nos contó esto, güey. Gran anécdota. Una parte así muy sin tener miedo a lo visceral. Fue un gran podcast, la verdad. Ahorita te platicaba, vengo de una función de cine muy única, muy extraña. Sí. De micronicho, dijiste. Sí. Y yo admiro muchísimo al cineasta que fui a ver. Pero me encantó una frase que le dijo de su hijo, güey. Por su hijo está pequeñito, güey, toca el piano. Y dijo, y estaba en el público, dijo, es un gran compositor. Dijo, es un gran compositor hoy. No lo tiene que ser siempre, güey. Sino hasta que él quiera ser, güey. Y entonces dije, wow, ya lo redimió de cualquier presión. Exactamente, ahí dije, güey. Lo liberas, ahí, ¿no? Como exacto, estás liberador. Estás liberado, güey. Sí, donde, estás liberado. Y pues yo mismo, si yo la película ya me está diciendo, güey. Sí, mamá. Yo a veces no me perdono cosas de que yo y luego ya no fui, de que pues lo fuiste ese ratito, güey. Sí, y no tiene nada de malo, pero el aceptarlo uno lo trasladas a tu conducta, y la realidad es que muchas veces ese resentimiento de lo que pudo ser existe, y por eso mismo el consejo de inténtalo, cabrón, aunque suene sumamente cliché, güey. Pues esa es para mí es máxima de vida, ¿no? O sea, porque eso, insisto, se convierte entonces en una razón por la que vivir. O sea, parece frase motivadora, pero es súper real. O sea, si tienes una aspiración, si tienes un proyecto, si tienes un what if, ¿no? ¿Qué pasa si intento esto? Pues inténtalo. Ya el solo intento, más allá del resultado, porque yo sí tengo esa... O sea, yo no soy de los que cree que todo lo puedes lograr. No va a pasar. O sea, obviamente también puede que no pase, pero el intento merece muchísimo la pena. De eso sí tengo, o sea, sí lo puedo debatir mucho, ¿no? O sea, el valor de intentar, el valor de echarle, de apostar, sabiendo que es apuesta. Totalmente de acuerdo. Ahí tiene su... Y de intentarlo bien. Sí, por supuesto. Porque también hay ahí ese engaño de lo intenté y tal vez no lo intentaste también. O sea, intentarlo como realmente se debe. Sí, como debe ser con el peso y con la entrega que merece según lo que lo intentamos haciendo en el curso que vamos a lanzar. O sea, casi dando herramientas para, en verdad, quieres intentarlo, bueno, hazlo como se debe hacerlo. Y la frase la traigo mucho, ahora la estoy repitiendo un chingo cada que te veo, güey, pero... Te abres 500 puertas, pero te cierras 2 o 3 para siempre, güey. Es correcto. O sea, siempre hay un costo también en el intento, ¿no? Totalmente, el costo de oportunidad de hacer cualquier cosa. Vámonos para otro tema, porque como portavoz del equipo te he visto que en muchas ocasiones, digamos, no quiero usar la frase sin muro de contención, pero en realidad sí es lo que veo que a veces sucede con la afición. Y con afición de ambos bandos, ¿no? A veces, donde de alguna forma tienes... halagos, tienes reclamos, tienes de alguna forma, pues como figura pública que eres, pues interacciones. Y vaya que los aficionados
no hablar mal ni bien, pero sabemos lo que es difícil interactuar con eso, son fanáticos. Nos mueven emociones, o sea, no puedes esperar otra cosa que no sea algo así. Es cierto. Y eso no le quita lo incómodo y a veces. Un mal día y paz. O sea, pues, no se lo quita, pero lo entiendes. O sea, es esperable. Mínimo es esperable. Es cierto. Es lo normal. A lo mejor que sucede es que haya esos picos emocionales. Sí, sabes que pues fue por una necesidad que surgió en el club. Muchas veces de compartir mensajes que para el club eran importantes en cuanto a venta de abonos o en cuanto a activación de algo o una invitación para un evento o una presentación de un jugador o cualquier cosa que tuviera que ver con la necesidad de que hubiera un portavoz sin que tuviera que ser el presidente o el vicepresidente o el entrenador o el jugador. Pues ante esa necesidad y a veces hasta por descarte, bueno, pues tú, ¿no? En su momento, así fue. A ti, sí, pues échale, güey. Exacto. Entonces, otra vez, pues empiezas a darles un poquito de estructura, empiezas a generar entonces una percepción en el público, en los agentes de los medios de comunicación, donde te ubican y en donde sabes que te conviertes en un punto en donde muy probablemente vais a encontrar alguna respuesta. Muy probablemente, porque no las bateo todas, ni cerca. Claro. Pero sí me empeño un poco en atender lo más que puedo, porque es una necesidad que realmente existe. Somos una empresa, sí, de entretenimiento, sí, de deportes, pero de servicio. Es cliente centralista. Tiene que ser, o sea, como lo dice Horacio Marchand, o sea, tienes que ser súper centrado en el cliente, ¿no? Pero súper. Entonces, en ese afán de facilitar estas vías de comunicación hacia el aficionado, pues trato de responder todo lo que pueda, principalmente en redes sociales, ¿no? Que es, digamos, la vía más abierta, más democrática que tenemos y de mayor facilidad de acceso a muchísimos de nuestro fanbase, ¿no? En ese sentido, hablando. Las redes sociales de Rayados pueden ser consideradas también un buzón de quejas. O sea, es tomado en cuenta incluso a la hora de fichar a alguien que existe una tendencia por cierto nombre o algo. Siempre hay un pulso. Siempre existe un pulso. ¿Lo pones? ¿Es tu labor presentarlo en las juntas en las que eso importa? No, porque yo ya no me encargo del área digital. Pero hay un pulso que por supuesto que existe y por supuesto que se escucha y por supuesto que se ve. ¿Me explico? Pero por quienes toman las decisiones. O sea, existe no tan brutal a lo mejor de tanta gente, pero ponemos o quitamos el técnico a tuitazos. Sí, o sea. Es la forma de decirlo. Pasa eso de que tiene un peso, un porcentaje en la decisión que las cosas estén calientes en Twitter. Las posturas de los aficionados. No es el objetivo del podcast. No, pero las posturas de los aficionados siempre son, son inevitables. O sea, inevitables de que se generen, inevitables de escucharlas. Haciendo un lado las mamás que pones a valer ojo. O sea, yo estoy hablando de las cosas coherentes de esta sección tiene este pedo. Forman parte forman parte del panorama cotidiano de un equipo de fútbol en una ciudad como esta. O sea, es inevitable. Y se ven, y ni modo que no las escuches. Claro que las ves. Para la toma de decisiones, pues es un factor entre muchísimos más. Sí. Claro, rendimiento. Es un mix. Hay cantidad, ¿verdad? O sea, no creo yo que el club haya sido, sea o vaya a ser en el corto plazo una institución que tome solo una decisión basada en una sola de las variables. No va a ser así. O sea, así como cuando tienes que rescindir de alguien, evalúas muchas cosas, no solamente lo que pasa dentro del campo, ¿no? Que sin duda pues lo traes para que juegue fútbol, ¿no? Y que dé resultados, ¿no? Si no están pasando, bueno. Si ustedes dentro de los objetivos que se trazan, porque lo hacen también y tienen claros los objetivos y pactados, incluso a veces en cláusulas con los mismos técnicos, están en la línea correcta, pero la situación en redes sociales está agitada, se permea en el día a día del club, en las personas, o sea... Forma parte de la conversación, por supuesto. O sea, si se siente, se llega a trasladar lo que pasa digitalmente. Es que no hay ni siquiera que trasladarlo, forma parte del contexto. O sea, tal vez sean cosas que no se platican mucho, pero sí las ves y sí las sientes. O están atrás del imaginario. Sí. O sea, están ahí. Forman parte de la cotidianidad. Ahora, pues es una parte de nuestro fanbase de aficionados. Claro. Sí, súper estridente, sí, súper visible, porque además el aficionado hoy en día
cobra relevancia no solamente en la parte digital como un ser único que tiene una voz y la participa, ¿no? Es amplificado, es amplificado por líderes de opinión. Se empoderó el aficionado. Así es. Las redes sociales lo empoderaron. Pero ese es el mercado hoy en día. Si no lo entiendes así, si te quieres regresar a como era, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, por supuesto que forman parte de la conversación, por supuesto que se escuchan y por supuesto que hay N variables que se toman en cuenta para la toma de una decisión. Eso es real. O sea, no pudiera yo decir si esto va a determinar la estadía o no de un futbolista. No creo que eso vaya a pasar. Es multifactorial. Tal vez haya una situación en donde la cosa se vuelva insostenible. Y pasó y ni modo. Hasta ahorita creo que no ha sucedido. Hay otro tema que quiero tocar contigo, Gerardo, que es, como voz institucional lo hemos escuchado de ti en la vida y en la cancha. Es un lema que a mí me causa un chingo de envidia, güey. Se me hace que es buenísimo. Sí, o sea, fue eso de que la escuches y dices, déjame te digo. Tienen aciertos. Déjame te digo cómo sucedió. En el 2009 tenemos una convocatoria a diferentes agencias de comunicación y de publicidad para que nos propusieran una campaña que fuera sólida, que tuviera visibilidad en largo plazo y que no fuera como para un ejecutable que te dura un verano y el otro verano haces otra campaña y luego el otro verano haces otra. Una de larga duración. Entonces habíamos visto como unas 6 y de pronto, ¿sabes qué? Llega una que se sumó de última hora y nos quiere plantear algo. Me acuerdo perfecto cuando llegan y nos muestran en la vida y en la cancha. Esa es. Te vuela la cabeza porque es que se aplica para todo. Se volvió un meme lingüístico también. O sea, yo lo escuché para todo. Fuera de que no estamos hablando de Rayados y en la vida de la cancha. A la altura de un Ódiame Más, a la altura de grandes campañas de equipos de fútbol. O sea, en cuanto a la recordación, sí, pero el valor, como diría Roberto Martínez, el valor intrínseco. Sí, es una construcción intersubjetiva a que le atribuís un valor. Bueno, el valor intrínseco de en la vida y en la cancha es gigantesco. Sí. Gigantesco. Sí, está bien cabrón. Ejerce un peso. Tiene profundidad si lo usas de forma seria. Tiene sentido del humor si lo usas así. En ese sentido también, güey. Tiene forma de recordarlo. O sea, tiene unas cualidades es que el jugador se acuerda en el antro, güey, de ese pedo. Me imagino que están agarrando el pedo, güey, en la vida y en la cancha, cabrón. Bueno, me acuerdo perfecto cómo se dio. Entonces fue así y fue el hallazgo de... O sea, eso es que te simbra, ¿no? Te acomoda otra vez en tu lugar. Un buen pitch. ¿Qué estoy viendo? Me acuerdo de Manuel Moró, le mando un abrazo de -101, se llama la casa de publicidad y se llama Brands and People. Ellos lo mostraron y llegaron para quedarse. Tienen 10 años, 11 años y va a seguir. Es la agencia de ese tipo de esfuerzos. Sí, en su momento se llama -101, ahora se llama Brands and People y ellos son los que llevan esa parte. Todavía sigue siendo un eslogan que utilizan en la vida y en la cancha. Sí, y va a seguir siendo no sé cuánto tiempo. Así como Barcelona tiene el de Más que un club. Más que un club, de hecho. Es muy parecido. Sí. Para ti, ¿qué significa? Es una pregunta muy general, como qué significa Rayados, pero sí de alguna forma a nivel mensaje, a nivel comunicación, a nivel espiritual, a nivel afición, para ti, ¿cómo explicarías más o menos a un alienígena esto es lo que va a Rayados fuera del equipo de fútbol, sino como institución? O sea, hablan de valores, hablan de muchos aspectos y ya me voy a detener aquí para dejarte responder. Sí, qué gran ejemplo de explicárselo a un alienígena. Sí, como que sin contexto. Sí. Hablar de eso ahora. Se trata de un club de fútbol que gran parte de su valor lo tiene en la valentía de sus formadores, de la gente que apostó su vida, literal, su vida, sus bienes, las herencias de la familia para que este equipo existiera. Te estás yendo ya Canseco, Santos, y la lista sigue, ¿verdad? Que existiera. O sea, los fundadores. Los pilares. ¿No? En el 45, cuando esto se fundó, Fer Calife tiene un gran teaser cuando dice, ¿qué pasó? O sea, como un equipo que en su primer partido jugaba en una cancha prestada de béisbol, vistiendo camisas interiores blancas,
ahora estrena la casa de fútbol más moderna del continente, güey. ¿Qué pasó, güey? Sí, claro. ¿Qué pasó, güey? Bueno, yo tendría que decir, es una empresa fundada por valientes, por visionarios, y que hoy en día está cosechando el esfuerzo de mucha gente, sembrando cimientos lo más sólidos posibles para un desarrollo sostenido. Y en el camino tiene 10 estrellas. No, pues más. Ese final estuvo... Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Y en el camino, 10 campeonatos. Consiguió 10 campeonatos. Es algo... pues que también tiene que ir junto con pegado, porque los objetivos que son más trascendentales se consiguen más rápido si vas teniendo resultados en lo que no trasciende, bueno, no debería trascender tanto, que es el fútbol como tal, cabrón. Sí, o sea, la práctica del deporte, lo que genera internamente. Yo siempre he dicho que el fútbol es un gran pretexto para cosas mucho más grandes. A eso me refería, con que es un gran realmente pretexto. El patear un balón, aunque suene muy mamador, pues termina siendo, pues, a comparación de lo que genera el fútbol como fenómeno social. La ficción que envuelve ahí lo que estamos puestos de acuerdo. Ya nos hubiéramos matado, ¿no, bandido? Yo creo que ya varias fútbol, güey. Me recordaste al principio del podcast y me quedé sin mencionarlo. Tuve una profesora, la doctora Raquel Castaño, en el doctorado, que hizo un estudio de cómo los estadios eran como templos, güey. Y entonces hacían símiles de los rituales religiosos con el ritual que vives cuando asistes al estadio, y precioso el video. Lleno de rituales también. Ajá. Sí. Qué buena descripción das de la que ha sido tu casa desde hace más de 15 años ya. 15 años. Casi. 15 años pasados 15 años. En septiembre cumplí 15 años. En estos 15 años, te voy a hacer la pregunta imposible porque estoy seguro que tienes muchísimos momentos muy felices, pero así que te venga a la mente que digas, esto no lo podía creer, güey. O sea, cuando estaba pasando este momento, ¿cuál tienes como recuerdo? Y me refiero ligado al equipo, ligado a algún momento eufórico que tú digas, se pasó, güey. Eufórico. Ok. Si tiene que ser eufórico, no hay cosa que desate más euforia que un partido de fútbol donde te estés jugando cosas. Uh-huh. Y muy probablemente sea ese partido de 2013 en Voltereta al Santos, sí, de Nigris, Cabeza, todo eso, ¿no? De Conca Champions. Sí. Donde Raúl Orbañano se equivocó. Sí, al final. Sí, yo vi ese narrado por Willy, y ese partido no tiene madre. Sí, ¿te acuerdas de ese partido? Sí, que es el grito más fuerte que hubo en el TEC, se supone que puede ser. Los decibeles más altos marcados. Lo medían, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que se vio esa noche, o sea, deportivamente no sé cuánto tiempo más tenga que pasar. Hubo un partido ahora en la casa actual contra el América, en una semifinal también, que era un partido de volteretas y también fue una locura y fue lo más emocionante que se ha vivido en ese estadio. Pero creo que el otro era una final que ya tenías perdida. Tenías que anotar 3 goles en 20 minutos. No sabes cómo fue el pico más alto de mi antirrayadismo, porque veníamos de perder un clásico donde Aldo festejó así acostadillo. Y era cuando no les podíamos ganar. Simplemente no encontraba la fórmula. No se les podía ganar, me acuerdo. Y cuando vi esa voltereta fue de que, hijos, no mames, estos güeyes lo traen. Y digo, tú sabes, siempre te lo he dicho fuera de me alegro cuando le va bien al club por ti, realmente. Gracias. Es un gran amigo. Pero pues también parte de esta pasión es la manera. Si eres tigre, claro. Que no podía procesar eso y dije, ¿cómo lo hicieron estos cabrones, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué traen? ¿Qué comen, güey? ¿Qué les dan? Sí, para mí fue una locura ese que fue contra Cruz Azul, me parece, ¿no? Sí. También en la liga, me refiero. Sí. En 2009, que dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo dieron la vuelta? Bueno, que claro. Habían perdido 3-0. Sentían ustedes que ¿cómo era tu...? Y que si recuerdo bien, 3-1 al medio tiempo. Sí. Había fallecido Tano unos cuantos meses antes. Semanas antes. Entonces era una carga emocional que permeó en todo el estado. Sí, Toño falleció el 15 de noviembre, si no me equivoco, de 2009. Y días después, cuartos de final contra América, gol de Aldo, una locura. Pues también es un momento súper importante y súper emotivo. Luego la semifinal contra Toluca y también Aldo de un juegazazazo, hizo unos goles increíbles. Gol, y luego en Toluca empatamos y se consiguió el pase a la final. Y luego pues la final, ¿no? Lo que vimos primero, un autogol de, creo que fue Tito Villa, en un cobro de Humberto Suazo, un tiro de esquina, autogol de Villa, vamos ganando 1-0 y después pum, donde son 3 goles, 3-1 al medio tiempo.
recuerdo porque es inolvidable, yo sé que tú no lo puedes decir, pero a lo mejor yo sí, que en la final un sector de la afición de Cruz Azul le cantan a Aldo, tu hermano se murió. Que se mueran todos. Yo estaba estaba prácticamente. Y entonces eso es brutal, ¿verdad? O sea, se hubieran muerto todos. Terrible, terrible. Y eso, para los que conocemos a Aldo, no hace más que motivarlo más. Sí, es un cabrón errorzazo gritarle eso. No es que pida su limón a eso, pero la agarra perfectamente, la convierte en otra cosa. Tiene el gen de deportista. ¿Y tu momento más difícil? Pero antes de eso, porque una duda antes, porque dijiste, si fuera de euforia, tiene que ser un partido. Si no fuera de euforia, pero muy feliz y trascendental, ya tenemos por eso. Ándale. Perdóname que te interrumpa. O sea, no tiene que ser un partido, es lo que te refieres. Son cosas mucho más sutiles, con muchísimos menos reflectores. Pero tiene que ver cuando acercas a alguien que tiene una necesidad específica o una circunstancia de vida desafiante, un momento de alegría que jamás te hubieras imaginado de qué dimensión es, con el simple hecho de que un jugador vaya y visite a alguien o le dé un saludo cuando propicias ese tipo de espacios y ese tipo de encuentros, ahí es donde digo, para esto sí es el fútbol. Ya, toca una fibra. O sea, las más profundas, en mi opinión, sin ser dueño de la verdad, pero desde mi narrativa, desde mi sesgo, para eso es el fútbol. Este fútbol, el que mueve tantas emociones. En la película 75 años contaba una historia de un niño que se le murió en los brazos a Walter Beatty. ¿No? Historias de esas son las que dices, o sea, sí te da gusto, pero no te da gusto, pero algo se instala en algún una sitio. Fibra ahí que... Sí, es un botón que pocas que te cosas dice, pulsan. Esto está más allá de jugar a la pelota. ¿Sí me explico? Por eso siempre digo que el fútbol es solo un pretexto para acercar alegrías que marcan la vida de individuos. Que sí, luego mueve un montón de lana, sí, que ganan mucho dinero mucha gente, sí es cierto, porque atraen mucha gente. Sí, es una cuestión de oferta y demanda. Y sí, demasiado consumido y... Entonces tiene que ver con momentos de esos, ¿no? Donde acercas a un jugador, a alguien, está en una circunstancia específica y que ese encuentro le representa un antes y un después en su vida. Qué chulada que eso te parezca algo... Eso sin duda es... Sí. O sea, que sea de los momentos más felices. No son eufóricos. Notarás que no es euforia. No. Pero sí son de las cosas que dices, madres, que bendito Dios que me tocó ver esto. Sí, te es ligado a la trascendencia. Pues ahí también estaría incluso casi inmersa la más difícil, que, o sea, es una mezcla, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es una de las situaciones más difíciles que has vivido dentro de los 15 años? La muerte de amigos en el fútbol, de compañeros de trabajo, como Mauricio, Mau Aguirre, como Javier Rodríguez, que era director de operaciones, como Pepe Garza Fox, que estaba encargado de la administración del club en su momento. Amigos que ya no están, que compartías la alegría de trabajar en esto. Y jugadores también, que pues, como insisto, el caso de Mau. Que jovencito, con 2 hijos. Cáncer. Durísimo. Sí, segundo portero. Llegó a ser segundo portero del club, ¿no? Llegó a portería en primera división partidos porque no estaba disponible John Orozco o por lo que fuera. Participaba, lo hizo, jugó en primera división. Y son historias que dices, bueno, pues sí, mucho glamour y sí, mucho ídolo y mucho... Nadie está exento de nada. No. Y gente con la que compartes, pues... Esta parte del trabajar detrás, como cuando trabajas en el circo, ¿no? Y conoces las entrañas, de a veces le pierdes el encanto. Acá no es que le pierdas el encanto, aquí es que ves la foto mucho más amplia. Y aprendes a valorar entonces los momentos valiosísimos como estos que nos toca vivir de recién ganar un campeonato. Porque sabes que la norma no es esa. Y por eso también a veces no entendemos ni dimensionamos esa defusividad con la que festejan, porque no vemos el día a día y lo que hay detrás verdaderamente.
O sea, claro, porque lo más fácil es decir, pues ganan un montón de dinero. Claro, te vas por la fácil. sí, es la visión simplista, ¿verdad? De como si pudieran ganar los 18. Sí, o sea, y es una manera de verlo que me parece muy simple, que es deña un montón de variables que también juegan. Y ellos ni escogieron ganar eso aparte. Sí, otra cosa que no es que les compete a ellos. Es valor de mercado. Tú lo acabas de decir. Sí, definitivamente. Y te iba a decir otra cosa que es una visión muy parcial que yo tengo, pero que me ha pasado como aficionado a través de los años, que a mí me pasaba que iba a los juegos, perdían y se le ven encabronado. Y hasta la cena me caía mal y hasta chingado y a ver si salgo o no salgo porque perdieron mis Tigres. Y mientras más ha pasado el tiempo, más me doy cuenta de que, güey, es que sí puedo disfrutar un chingo cuando ganan y no sufrirla tanto cuando pierden, y no hay una contradicción. O sea, yo sí puedo ponerme bien contento y de que, no, es que cuando pierdes, no, güey. O sea, sí, como separar es también parte de una maduración hasta que tienes que forzar dentro de ti. Si no te expones a... Si vas a ser aficionado y te va a pasar eso... Estoy hablando de etapa de adolescencia. Etapa de adolescencia me pasaba pero bueno, hay gente que se queda en adolescencia perpetua, ¿verdad? Güey, no solo eso. Hay gente que golpea a su esposa porque perdió Tigres, güey. O sea, hablábamos de lo que es el fenómeno. Bueno, los índices de violencia doméstica suben cuando pierde un equipo regio. Lo dijo Samuel hace poco. Y tiene toda la razón. O sea, solo lo digo para dimensionar muy cabrón el significado que tiene el fútbol y sobre todo en esta ciudad. Y pues el que estés en esa industria precisamente hace que puedas contar historias únicas. Porque yo he estado con futbolistas y ay, Dios de mi vida, están construidos no de huesos, de anécdotas, güey. Es increíble, te cuentan. Derechos de historias. Son buenísimos en sus narrativas. Es bello. Me imagino que... con mucha emoción, güey. Unas que... me imagino que te han como trasladado esos códigos de vestidor y hay unas que definitivamente pues, tienes son incontables, ¿no? Sí. Sí, pues es el famoso código de vestidor, que es igual a cualquier código de amigos, en donde hay confianzas y hay cosas que vas a contar y otras que no, güey. Es bien simple, tampoco es un cohete a la luna. Pero es... A ver, yo entiendo de verdad que el futbolista esté repleto de eso. Porque otra vez, pues crecieron admirados. O sea, imagínate que toda su personalidad estuvo profundamente recargada en este constructo que sí se generó él mismo, pero que también en todo el entorno en donde se desarrolló por décadas, pues lo configuró de esa manera. Y de pronto ya no hay más eso. Pues ¿cómo me construyo otra cosa a los 40? ¿no? Es que es eso que nos dejas ahorita. Yo no lo tenía en mi mente y me lo dejas de lección hoy. Que no viene en el debut de la idealización, sino viene desde que cuando la mayoría de las personas estamos en la primaria, ellos muchas veces ya estaban en la casa club, pero siendo también ya el que a este se le ve, güey. Este sí va a llegar. O sea, el gusanito ya empieza. Y en el barrio, o sea, ya viene desde entonces la precarga de... Un chingo de precarga, más en México. Y bueno, ya no es precarga, ya es carga. Es una carga y pues no le das opción también. Si se sabe bueno, él sabe que hasta la familia va en el combo, cabrón. Y agrégale que pues de 100 llegan 1, 2. Y eso es algo bien importante. ¿No? Cómo empiezan a vivir esos procesos donde te puedo cortar en cualquier momento. Y pues funciona así la industria, que es exigente, y si a fin de cuentas el final del camino es este arcoíris de Lucky Charms para muchos. La neta es que es muy triste estar sometido a una especie de manipulación en donde pueden jugar emocionalmente con el hecho de que te vas a ir en cualquier momento, güey. Sí. Se te acaba el sueño. ¿Y a cuántos chavos a los 16, 17 también no se les acaba este sueño? Porque no es para todos, no hay que decirlo. Sí. No es para todos. No caben todos. Ni siquiera es una cuestión de altruismo. No caben. No cabes. Y como lo decíamos hace rato muy rápido, pero sí las condiciones técnicas para jugar a la pelota son importantísimas, como lo es la alimentación, como lo es el descanso, como lo es la preparación académica y la preparación emocional. Iguales. Si te falla una de esas, en algún momento vas a colapsar. Es lo mucho más probable que eso vaya a suceder. Sí. Antes de irnos, me gustaría tocar un punto más, que es el aspecto, digamos, de diferentes generaciones. Ya te toca, como decíamos hace rato, pasar por varias generaciones de jugadores distintos. Sí. Ya hablamos de Ule Davino, Basanta, John Orozco, y ahorita estamos hablando de Funes Mori y otras figuras que algunos supongo que ni siquiera alcanzaron a coexistir en la cancha, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y vaya, y te vemos en fotografías, nos lo decía hace rato, con Bahía, con leyendas, con todo. ¿Cómo de alguna forma se hace el balance en cuanto a respetar generaciones anteriores,
y no dejar de vivir en el presente. O sea, justo como lo decía hace ratito en la explicación que hacía al alienígena. A ver. Necesitas voltear a ver quiénes hicieron que hoy estés aquí. Porque si no ha sido por el esfuerzo de todos los que hicieron genuinamente, si no mantienen vivo esto, los que lo mantuvieron vivo por décadas, obteniendo resultados casi inexistentes, perdiendo dinero, pues hoy no existiría esta parte. Entonces, la presencia pusiste el caso de Bahía como ejemplo. La presencia de Bahía en la historia nuestra, a ver, si no me equivoco, fue nuestro primer campeón de goleo. Seguramente sí, el máximo goleador en clásicos a la fecha de hoy lo sigue teniendo. Entonces, tienes que voltear a ver esa parte, entendiendo sí que fue un momento histórico, en un contexto histórico, y viéndolo de esa manera, y que es alguien que ha crecido en la ciudad y que en su narrativa, otra vez, probablemente esté repleto de anécdotas, claro. Lo que significa que entonces todavía le sigue representando mucho lo que el club tenga para ofrecerle o no. Entonces, entender es apostar por empatizar un poco en lo que creemos que está experimentando el futbolista o la persona, el exfutbolista quiero decir, o la persona, pues es la manera que nosotros tenemos para ir dándole a cada uno lo más cercano al lugar que creemos que merece y esa es una creencia, y es la creencia más importante, que él cree que se merece. Sí. Percepción es realidad, como es. Exactamente. Uh-huh. Entonces, es un trabajo súper artesanal. Es un trabajo de feeling, es un trabajo de entender qué es lo que está esperando el exfutbolista de su club, dónde está parado, y qué significó para el club, y luego vas avanzando, y ahora cómo... No sé qué es lo que espera Walter Ayoví, que está todavía viviendo aquí en la ciudad, cómo lo vas incluyendo en las cosas en las que genera el club, qué lugar le vas dando, porque todos ellos tienen un sitio, no solamente haber jugado aquí, ellos ganaron títulos. Claro. O sea, Bahía fue el primer campeón, o sea, de los primeros campeones de esta historia. Sí. ¿No? Walter Ayoví, multicampeón. Luis Ernesto Pérez, multicampeón. Walter Vitti, multicampeón también. Guillermo Franco, igual. Entonces, en ese choque de las generaciones que mencionas, uh-huh, pues le das el valor que... Te empeñas en darle el valor que más le puedes dar, más adecuado a la expectativa que, sobre todo, que él mismo tiene de eso. Y que la afición tiene. A fin de cuentas, tú lo ves con figuras en el béisbol y en la NBA. Duda. O sea, el termómetro de cómo vas a tratar a tus leyendas te lo dicta bien, cabrón, la afición. Es el termómetro. Hasta le retiras el número que entiendes. O sea, es un termómetro muy cabrón. Es el termómetro, por supuesto. Pues ya lo das por sentado. O sea, aquí todas las variables tienen que jugar la afición, porque sí ya lo das por sentado, porque siempre está. Siempre en Monterrey es así, en ambos clubes. Por ejemplo, el Real Madrid, que es un club modelo, me imagino, para quienes están en el fútbol, es el benchmark absoluto, junto con otros de la élite. Tiene una política que me gusta, que tiene 4 capitanes que obligatoriamente tienen que ser los que más tiempo llevan en el club. Los que más tienen juegos, así es. Los que más tiempo tienen en el club, que sí. En número de juegos. En número de juegos, o sea... Y así es una forma en la que yo creo que el club protege también que esta filosofía que tiene esté protegida valga la redundancia, en el vestidor por sus vacas sagradas. Ajá. De cierta forma, desde lo administrativo, el club puede... de cierta forma tener una injerencia en el vestidor a través de este tipo de políticas, para que también pues la filosofía del club sea portada y transmitida por quienes ustedes sepan son los líderes, los tienen identificados. A esta parte, en este momento, esa parte, por ejemplo, de la capitanía, uh-huh, es uno de los activos que el entrenador en turno tiene la posibilidad de asignar. Sí, la facultad. Se le ofrece eso. Porque finalmente es el primer responsable en la consecución de resultados del grupo que está dirigiendo. Y el asset de la capitanía, pues es un asset que se utiliza con la finalidad de o generar un compromiso, o generar un reconocimiento, o generar una reacción. Finalmente, cada técnico tiene sus decisiones, tiene su manera de entender a sus grupos y sus creencias para liderarlos. Y es eso, es una creencia, ¿no? Y al final del día se hacen responsables de las decisiones que toman. Es así. Pero probablemente en el tiempo, tal vez el club establezca unas
unas normas o políticas o usos o valores que den como resultado tal vez las con los fichajes este lo puede pasar, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, a Méndez y actualmente el técnico le solicita un fichaje y si a ustedes en su escauteo, que me imagino su departamento hace, se les presenta una oportunidad de un fichaje, ¿pueden sugerirlo también o se supeditan a lo que el técnico les pide siempre? No, siempre es una decisión colegiada. Siempre es la opinión del técnico, la opinión del consejo directivo y si coinciden, entonces las visiones se proceden, ¿no? Si no, pues no. Es así. Entonces, el club en ese sentido se menciona siempre, no es algo que esté revelando para nada. Es una decisión que se toma en conjunto siempre con el entrenador. No sé, creo yo que es una manera muy saludable de hacerlo. Justamente por eso Bielsa no acomodó mucho en el proyecto por esta visión que tenía también. Me imagino hay técnicos que dicen, yo quiero todo esto y necesito esta estructura para trabajar o no que no haya llegado por eso, pero se someten también a técnicos que son más autoritarios a la hora de negociar. Quiero esto, el control sobre las fuerzas básicas, quiero mi preparador físico. O Monterrey ya se blinda mucho en ese tipo de negociaciones. Monterrey está establecido como institución. Cómo están funcionando, me parece que incluso vamos a hablar del caso de fuerzas básicas, que es súper visible además. Pues hoy cuenta los egresados de nuestras fuerzas básicas que están participando, que participan en la selección mexicana, ¿no? César Montes, Charlie, el Chaca, Chacas de Rayados, es correcto. Jonah, Orozco, más los que tengan César Montes, Charlie, que pasaron. Jonah en su momento. Y que han pasado Severo Mesa. Sí. Han sido Zavala, o sea, Jesús Arellano, han estado ahí. Entonces, la parte de fuerzas básicas creo que está bien encaminada, que ha ofrecido resultados y que el compromiso es pues, mantenerte, ¿no? Imagínate mantener una generación que genere otro Charlie Rodríguez, otro César Montes, otro bla, 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 de los que vienen ahorita. Está bien complejo, súper complejo, pero pues, es la apuesta, ¿no? Esa es la búsqueda. Entonces, en ese sentido, si traes a alguien que tenga la visión de adueñarse, comillas, de todas las áreas, difícilmente va a pasar. Me pareciera que no. Improbable. No, está perfectamente establecido y creo que el club ha crecido en eso y me parece un valor. Y lo hace bien. A mí también me parece que es una decisión correcta. No siempre es lo mejor dejarse. Ajá. Claro. Yo ahí, ahorita para cerrar el tema también de generaciones distintas, Bayeto, me quedé pensando que a lo mejor para el 90% de los aficionados normalmente es ¿cuál es tu jugador favorito? Y contestas el que te tocó ver en tu preadolescencia. En tu niñez o en tu adolescencia. Sí, por más que digas, oye, es que ahorita es mejor Gaitán. Este que está es mejor. Sí, pero es que no tenía A mí me tocó Martelotti, por ejemplo. Tomás Boy. Escuchas a un tigre defensor de Tomás Boy y no le ganas nunca. Sí. Te dices que no lo viste. Y es exacto. Es que también yo creo que es como cualquier, digamos, medio al que le otorgas una emoción. Juega lo que está pasando y juega con los ojos que lo estoy viendo, güey. Totalmente. Y entonces esa etapa... pues es crucial para los clubes de fútbol, supongo, la etapa de preadolescencia donde se hace o se cierra la pinza para siempre o... El grado de impresionabilidad que tienes a los 15 no es lo mismo que uno que tienes a los 25. O sea, definitivamente te toca más el hecho de ver un Gaitán haciendo un gol a los 14 que... Y no hay vuelta atrás. Y no hay. Por eso para mí Gaitán es más que Guiñac. Y Guiñac ha hecho mejores goles tal vez, pero... Sí. Entiendo. Pero lo que sentiste de ver un gol en esa etapa, pues ya... Era muy cabrón. Es distinto. Ya, exactamente. Pero sí. Gerardo, pues qué chingona plática nos aventamos aquí. Es que nos vamos luego así, volvemos y perdónanos, somos muy intensos a la hora. Sí. Pues es que de eso se trata, ¿no? O sea, uno viene a compartir lo que se pueda. Con madre lo que nos compartiste. No mames, güey, qué buen episodio. Masterclass, sí. Muchas gracias, muchachos. Muy honrado por estar aquí. Yo soy fan de ustedes. Y nosotros lo saben, o sea, les escribo constantemente en cada episodio. Y muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad de compartir y pues muy honrado también de estar de este lado y ojalá pronto nos veamos. Sí, claro, nos vemos por fuera y en podcast otra vez sin duda alguna, pero aquí pues tenemos una tradición, que es subirte al DeLorean. Entonces, el DeLorean, qué bonito. Me parece un gran ejercicio. De hecho, lo envidio de que qué gran figura subirse al DeLorean. ¿A dónde lo quieres mandar, compadre? Se me hace que a Ciudad de México, Terra. Sí. Me gusta. No, ¿6 de septiembre? No, 6 de noviembre. De septiembre, sí, porque el 7 es cuando... Sí, si pudieras ahí ir a darte un consejo, sabiendo todo lo que viene ahora, ¿qué te prepararía? Oh, la madre.
Y consejo, es un consejo a mi yo de ese entonces, ¿verdad? Sí, así es. Ufa, güey. Confía, güey, en la intuición. Ok. Creo que si hoy en día he durado tantos años en este club, ha sido porque he intuido por dónde va la cosa. Porque muchas veces no es solamente el desempeño profesional, sino las cosas en las que te involucras y que tal vez no había ni por qué involucrarse, y en las que no te involucras, pudiendo haberte involucrado. Ok, buenísimo. Ok. Sí, Como sí. escoger tus batallas. Es como escoger las batallas. Tus batallas. Sí, pero ni siquiera es escoger, no, a lo mejor por acá. O sea, no es de ponerlas todas bajo la... No, Sí, lo que es intuición. La brújula de la víscera no falla mucho, ¿verdad? Sí. Está muy buena esa. O sea, como un Maze Runner, de pronto es por acá. Es por acá. Y es una cosa que no te enseñan. No te enseñan. No explicas, nomás hazle caso a ese tema. Confía en la intuición y dale con todo. Eso, yo creo que eso. Chingoncísimo, buen consejo. Pues, Everardo, nos vamos a promociones descaradas y yo voy a repetir la que ya hice hace rato. Váyanse a escuchar Me Chingué la Rodilla con la entrevista del Chupete Suazo, puntualmente. Y no mencioné, y también tienes Edwin Tijerina, también anda por ahí, un gran escritor de los mejores en México que hay. Es un gran guionista y tengo la suerte de ser su amigo, no agraviando. Y y tuve él escribió el guión de Cantinflas, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Y es súper generoso en la conversación, comparte sus ideas, es un tipo sumamente sensible, muy inteligente, muy elocuente. Entonces creo yo que es una buena conversación con él. Sin duda alguna. Hay que escucharlo. Me chingué la rodilla en las plataformas digitales. En todas las plataformas. Yo recomiendo el video que hiciste después de este campeonato con tu voz, que lo produjo Jera Franco. Sí, lo editó. Y es tu voz y es tu guión. ¿Ese dónde lo vemos? Ese lo vemos en su cuenta. Sí, en mi redes sociales. No sé si Rayados, es institucional, pero es maravilloso. El video que hicimos para el partido, ¿no? Estamos de nuevo en una final y tal. No lo he visto. Está padre el video, está muy bonito. Me tocó a mí escribirlo y editarlo el audio. ¿Está en tu Instagram y tu Twitter? Sí. Platícanos cómo estás, dónde te sigues. Everardo Valdés, tal cual, con Everardo Z. Everardo Valdés en Twitter y en Instagram. Por ahí te seguimos, te molestamos. No, ahí haciéndole frente a los archienemigos del club, Jonas Higo y el Zabalero. Haciéndole frente. Ahí poniendo, parando los chingazos para que no le lleguen a Tonatiuh y ahí. No, es que... No, pero no tienes que decir nada, déjalo. Sí. No, para nada, no. A lo que me refiero es... Son aficionados. Claro. Todos quieren que gane el Monterrey. Al final del día, otra vez citando al Roberto Martínez, en el valor epistémico de las acciones. O sea, si lo que quieres es que gane el Monterrey, bueno, en eso coincidimos. Exacto. Ándale. Ahí es donde nos encontramos. Por supuesto, en los colores que portamos, ahí nos encontramos y hemos platicado muchas veces con los dos que citaste, platicado muchas veces. No, son tipazos ambos, ojo, es parte del show de la pareja, además que también en aras de encontrar las razones por las que pierde Monterrey, a veces estos sujetos se meten hasta con la cantidad que ganas o si está en centavos o en dólares, y ahí es donde digo yo, güey, no dejo de sorprenderme. No seas mamón, güey. Estos tipos pueden salir en un mal día. Hay 11 cabrones enfrente que también juegan a ganar, güey. Sí, claro. Y que te estudiaron y que están con... güey. Sí. Y tú eres favorito. Ellos todavía llevan de ganarla porque tienen menos presión que tú, cabrón. Monterrey es la plantilla más cara del fútbol mexicano. No lo sé. Según Transfermarkt. Fue, según yo, esta temporada sí no. El dato son de Transfermarkt, no son oficiales, pero sí. Sí, es que no son oficiales, a eso me refiero, por eso te digo, no lo sé. Sí, pero tenemos un plantelón, no tengas duda. No tengo duda. Eso sí, no hay ninguna duda. Está claro. ¿Qué hacemos de promoción descarada? Pues tenemos el curso. Que curso puede ser un mejor hombre. El curso Ser un Mejor Hombre. Próximamente tu curso de Storytelling. Faltan nomás detallitos para ponerlo a la venta, detalles apenas, sí. Y ese es muy compramos el sitio, güey. Storytellingempresarial.com. Suena bien. No, pues la neta, el tipo tiene... ¿Vas a ofrecer eso? Sí. Doctorado, digo. Un curso ahí de... Sí, lo sé, pero... Sí, pero pues al final, digo, mi doctorado pues va muy en línea con eso. Y más allá de eso, pues... He trabajado en eso ya profesionalmente y preparamos un curso y la verdad quedé bien orgulloso, porque está así,
La neta, eso sí salí bien orgulloso. Está bien práctico de que paso 1 define esto, paso 2 esto, paso 3 esto y no te pierdas. Y al Antes final de que acabe el año lo tenemos. Es un mensaje mucho más claro, conciso y contundente y te vuelves mejor contando historias. Eso es algo que te he aprendido yo mucho. creo que pues queda. Sí, entonces, seguro sí. Por ahí, no sé si va a estar algo en ese dominio cuando entremos. Espero que sí, güey. Al menos que te redirija a BAM Comunicación. Pero es correcto. Storytellingempresarial.com ya es nuestro, güey. Es correcto. Entonces, y está la banda que nos escucha en México. Sí, no es cierto. Ay, güey, me asusté. Dije, entró alguien, güey. Pero es Gabo, güey. No seas mamón, cabrón. Dijiste fantasma aquí, güey. Madre, güey. El buen Gabo, que es parte de BAM Comunicación. Y no, iba a decir lo del show de stand-up, pero vamos a estar en México, güey. No, sí. Ya. Sí. Habrá pasado el show. Ojalá sean divertidos. Sí, ojalá te lo hayan pasado bien. Estamos preparando más cosas y las platicaremos pronto. Pero bueno, buena sección y me encanta decirlo así, promoción descarada. Porque pues sí, queremos que eso hasta el final. Sí, claro. Sí. No porque hice la de tu podcast, pero también tú tienes espacio para hacer una promoción descarada. No. Lo que iba a hablar del podcast que volverá pronto con más episodios, ya con video, porque estaba solamente en audio. Ahorita lo van a encontrar solo en audio y con más conversaciones. Y ojalá los pueda tener por ahí. Excelente. Entonces, no nomás escucharte, también darle el botón de follow para tu podcast. Y pues ahí estaremos. Dalo por hecho. Muchísimas gracias. Chingoncísimo. Muchas gracias. Nos vamos entonces, como siempre lo hacemos, con la recomendación de un disco de música para la audiencia para que escuchen al terminar el episodio. Se me olvidó. Ok. Esa es la tarea. Sí, güey. Sí. Esa es la que más batalla la raza. Sí, ok, va. Es que es uno que a mí me gusta mucho, que es de un tipo que se llama Jan Tiersen, que hizo la banda sonora de esta película francesa de 2001 que se llama Amélie. ¿Cómo no? Sí, claro. Dije, ¿dónde lo escuchabas? ¿Es de él, Amélie? Sí, él es el creador de la música de Amélie. Me parece una joya. En mi experiencia y con toda la humildad del mundo, lo que a mí más me ha gustado en una pantalla, ver y escuchar, ha sido la película esa. ¿En serio? El soundtrack de Amélie. Qué buena onda. O sea, cuando fui a verla, fíjate, yo no... Me voló la chompa. Es una gran película. Sí, yo no tenía edad para verla. Tenía 11 años y justamente me quedé dormido, pero la tengo que ver. Todo tiene bonito. La historia, las actuaciones, ¿Es cine de las arte? locaciones. Pregunto. La fotografía. ¿Es cine de arte? Fotografía, güey. Pues, si quieres, sí, güey. Si no, no. No, pregunto bien, me refiero a que si entra dentro de la categoría de cine. Yo supongo que sí. Sí, ¿verdad? Sí tiene rasgos. O sea, estuvo nominada 7, 8 nominaciones. ¿No? Tuvo 7, 8 nominaciones al Oscar. Sí recuerdo. Sí, yo supongo que sí. Pero es una belleza. Bueno, el soundtrack de esa, dénselo. Ok. O sea, en una noche tranquilo. Jan Tiersen. Sí. Pongan soundtrack Amélie, no Amélie. Y con eso tienes. Es una belleza. Perfectísimo. Pues nos vamos con eso. Gerardo, una vez más agradecerte por estar aquí. Señores, gracias. El verdadero crack. No. De Rayados no está en la cancha. Lo tenemos aquí, güey. No. Gracias. No se les por olvide. todo. Y bueno, arriba el Monterrey. Con eso nos vamos. Ya no digas lo de compadre. Ya, con eso cerramos. La neta, pues te la vamos a dar. Qué chula. Bye.